Pues hola, ¿cómo estáis? Hoy tengo la suerte de contar con la presencia del doctor Soriano para abordar un tema que ya he abordado hace poco, que es el tema de si el arte tiene algún tipo de ideología. Bueno, lo primero es saludarte y ahora luego si quieres entramos. ¿Cómo estás, Estamos bien, doctor bien, bien Soriano? aquí pasando frío. ¿Sí? ¿Hace frío allí también en México? No. Sí, sí digo, no tanto frío como allá, pero de que hace frío, hace frío. Pero se supone que Pero ahora es bien. cuando tendría que estar la temperatura alta, ¿no? No, en enero, la mayor parte de enero es invierno acá. Ah, vale, vale, ok. Sin marzo ya empieza a hacer calorcito, pero ahorita es Vale. como la temporada de fríos. O sea que estamos un poco en las mismas, ¿eh? Aquí también está cayendo una. No, bueno, aquí lo menos que llegamos es a 6, 7 grados, o sea, no, no es tanto, pero pues Hmm. normalmente estamos a 20, ¿no? Entonces de Jo, 20 repente sí se grados, qué siente. bien. O sea, estáis de lujo ahí. Hey, pero Pues, bien. pues bueno, ya te comenté un poco acerca de este vídeo que estuve viendo de un canal de YouTube que se llama Fortunati Jacinta. Ujú. Y bueno, te lo comenté en el debate que tuvimos ayer hablando sobre manga. Y no sé, comentabas que sí has tenido tiempo de verlo, ¿no? Me decías ahora. Sí, lo vi ayer, después de que me mandaste el link, estuve viendo el video. Hmm. Igual si quieres vemos unos pedazos para poner a la Vale, audiencia en contexto, pero sí, sí pude verlo. No sé por dónde quieras empezar o cómo lo vale, hacemos. pues si quieres, mira, ponemos primero el vídeo en cuestión. Vale, lo dejo aquí ya listo. A ver, un segundo. Que cierro esto. Vale. Estoy cerrando ahora ahí todos los canales con... de películas y todo esto, todas las Ah, pestañas que tenía abiertas. Venga, vamos allá. A ver, compartir sonido. Y... A ver, ¿dónde está esto? Vale. Mm, mm, mm. Un segundo. Y ahora lo conecto. Vale, perfecto. Y vamos allá. Ok, yo lo dejé en el 23. O sea, ella va hablando de diferentes puntos por los que habla de, bueno, un poco más o menos por qué ella cree que, dicho así, de manera resumida, de alguna manera, pues como que los artistas, por lo general, o todo lo que es el entorno del mundo del arte, es más bien un arte de izquierdas y es un arte políticamente correcto. Entonces, si quieres vemos el último trozo que queda. Si en algún momento dado te apetece que paremos y quieres comentar algo o hay algo que te llama la atención, me lo dices y lo paro, ¿vale? vamos, vamos. Pues venga, vamos allá. A ver. En otros capítulos ya he explicado que el principal impulsor de la cátedra de estética en la Universidad Española fue Julián Sanz del Río, que asimismo fue el principal responsable de la introducción del krausismo en España. Esta corriente filosófica contó con el apoyo expreso de los gobiernos liberales, ya que les ofrecía herramientas teóricas muy precisas para enfrentarse a la influencia de la Iglesia y para luchar contra los socialismos revolucionarios. El krausismo defiende que si bien la ciencia es el ámbito de las ideas, el arte es el ámbito de los ideales. De ahí que se conciba al artista como una criatura especialmente dotada para proponer, a través de la imaginación, nuevos ideales a la humanidad, ideales que le sirvan para progresar hacia ese estado final de armonía universal. Una pregunta. Em, Hasta aquí, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú tienes la sensación de que el arte realmente tiene un poco esa función? Bueno, ¿sabes cuál? Creo que la situación es que el video es muy específico, Mm, pero de ahí trata de hacer un juicio más bien cuasi universal. O sea, creo que parte de un punto muy local, es decir, hay una situación en el sistema de las artes españoles que es que sirven a una estructura de izquierdas. O sea, prácticamente ese es el punto inicial. De hecho, yo cuando lo vi, se me vino a la mente algo que siempre recomiendo a los que no gustan del arte conceptual y tal, que es que si estudian más, incluso esa descalificación de las artes conceptuales se puede hacer de un modo mucho más sólido.
Entonces, cuando yo vi este video, Mm. es justo lo que había pensado, ¿no? Que en vez de apelar a terminologías baratas o juicios rápidos, desarrolla un pensamiento estructurado de por qué cierto tipo de arte no vale de algún modo. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que maneja términos muy complejos, pero de repente usa palabras como mamarrachadas, ¿no? Y de hecho menciona que parte de un ensayo que tenía publicado, que no logré encontrar, por cierto, pero sería muy útil que diera ejemplos, porque si te fijas, jamás da ejemplos concretos de a qué se refiere, sino que lo deja en el aire, de hay un tipo de arte y hay otro que aspira, o más bien que pretende o declara ser arte, pero realmente es una mamarrachada. Y ese tipo de cosas son las que no me cierran, para empezar. Ahora, creo que hay otras partes del discurso que también se tambalean, por muy apasionadamente que lo defienda, como el hecho de justificar que este sistema estructural degrada las artes, pero no estoy seguro de que exista un ejemplo contrario a esto, ¿sabes? O sea, si el sistema de izquierdas le da espacio a una serie de artistas y de obra con una agenda, porque es lo que está proponiendo, no entiendo bien cuál sería la contraparte. Es decir, que si no estuvieran atados a esta estructura de izquierdas, como ella llama, creo que incluso ahí hay una cosa extraña que divide izquierdas y derechas de un modo tan tajante que parecería que están bien definidas. O sea, que está la izquierda y la derecha. Y no estoy tan seguro de que se pueda Mm. decir tan concretamente eso. Digo, me falta contexto. Estuve leyendo un poco de cómo es el gobierno actual, que tampoco es muy de izquierdas, creo que en España, sino que es de centro izquierda. Mm. Y creo que el reclamo va sobre esto, que de algún modo ella considera que la agenda de izquierdas sobre la que opera el arte en el sistema cultural español, acepta que no todo, pero la gran mayoría, obedece a una agenda de propaganda. Después dice, no es propaganda, bueno, pero plantea que es prácticamente eso, que está Mm. operando sobre una ideología que promueve ciertos valores y que si tú no estás dentro de los artistas que en su obra promueven esos valores, quedas exiliado. Ahora, Eso yo es, no sí. estoy tan seguro de que eso no opere en la derecha, ¿sabes? Porque por contraposición insinúa, si no lo dice abiertamente, pero insinúa que lo otro sería mejor, porque al mismo tiempo juega una carta muy de derechas radicales, que es ubicarse en una superioridad moral. Así como el arte verdadero, no me acuerdo si lo llega a decir, pero creo que sí, algo así como el verdadero arte o Sí, algo en ahora lo ese veremos. Sí, mismo. sí. Mm. Entonces queda relegado. Bueno, ¿qué sería el arte verdadero? Creo que esa pregunta clave no la contesta, sino que deja que el público se la imagine a partir de la manipulación. De hecho, creo que es el último punto, lo que son las características que debe de tener. Sí, es Mm. un poco más rebuscado, pero creo que acude al mismo punto de descalificar especialmente el arte conceptual al que define de mamarrachada, pero con una estructura ligada a la política. Creo que trata de matar dos pájaros de un tiro. Voy a atacar este tipo de arte y al mismo tiempo voy a explicar por qué este tipo de arte se sustenta de un sistema de izquierdas, insisto en sus términos, Sí, sí. que es lo que provoca su degradación, pero explica por qué es tan exitoso. Y sin embargo, si esa teoría fuera cierta, podría ser aplicable a una infinidad de estados. Y sin embargo, insisto, creo que hay estados de gobiernos de derecha que promueven artes muy similares. Como que esa parte no me acaba de hacer De clic, cuadrar ¿sabes? del todo. Así, si este es un Mm. problema de agendas de izquierda en las artes y la cultura, es decir, que la agenda de izquierda en la cultura penetra en gobiernos de derecha. Eso se me hizo muy interesante. Habría que ver cómo está operando ahorita el arte en Brasil, que tiene un gobierno de ultraderecha, ¿no? En países europeos que son de derecha moderada, pero así como que Alemania sea muy de izquierdas, pues la verdad es que no. O sea, que Estados Unidos hubiera sido súper de izquierdas con Trump, pues tampoco es cierto. Y sin embargo, las obras de arte que están dentro de esos circuitos también suelen ser de este estilo, si bien lo que te comentaba ayer, hay que admitir que de repente, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos artistas
no de una derecha declarada, pero sí de de un objetivo artístico que no tiene tanto que ver con agendas sociales, como es el caso de Jeff Koons, como es el caso de Mark Ryden, que son más divertimentos pop. Y si la contraposición de la agenda de izquierdas que ella propone es el arte de Mark Ryden o de Jeff Koons, entonces tampoco estoy tan seguro de que ese se acerque a ese arte extraordinario del que está insinuando. O sea, creo que hay muchos fallos a partir, irónicamente, de una idealización de la oposición a la izquierda. Porque del otro lado creo que tiene razón en los puntos iniciales. Es cierto que hay un gran idealismo en las artes, es cierto que hay una agenda liberal, o bueno, depende a qué entendamos como liberal, Claro, pero es que que sí aquí tiene una liberal, sí. presencia. Dime. No, perdón, no, te iba a decir eso, que aquí liberal se entendería más bien, estaría más ancorado a la derecha, ¿sabes? Uh-huh. Como Ahora, más centrado en la derecha. Pero de todas maneras, respecto a lo que acaba de decir ahora, el punto este en el que dice que hay como una tradición krausista y que los krausistas defienden que el artista tiene una gran responsabilidad de cara a la sociedad a la hora de infundir una serie de valores y tal, ¿tú tienes la sensación de que eso de algún modo es así? O sea, que los artistas tenemos esa responsabilidad es o... que, dime. Sí, o quizá no. ¿Crees que igual cada artista tiene que simplemente mirar por lo suyo y ya está, ¿no? Es Y que el no... problema del clausismo el problema del clausismo como ideología es que es de algún modo contradictorio en sí mismo, porque al mismo tiempo que te enseña los peligros de la iglesia, que es eminentemente de derecha, también te enseña los peligros de la izquierda. O sea, te dice, los artistas tienen que ser idealistas porque trascienden estos sistemas. O sea, el artista como una idealización del humanismo. Sin embargo, esta idea del artista como alguien que trasciende pues las ideologías políticas y sociales puede degenerar rápidamente en lo que habla John Clare de aquel artista que se cree por encima de las normas. O sea, creo que el problema del clausismo es ese, que te enseña que tú como artista tienes una responsabilidad, pero sobre todo estás en un cierto estatus de mentalidad superior, casi una cosa elevada, ¿no? Ahora, el problema es que se quiere entender el clausismo en términos actuales después de que se ha dicho que cualquiera puede ser un artista, ¿no? Lo que dice Joseph Beuys. O sea, el problema es este, el clausismo se refería a cierto tipo de artista, pero si quieres extrapolar esa idea de que estás por encima bajo una premisa como la de Beuys, de que cualquiera puede ser un artista, entonces cualquiera puede aspirar a estar por encima. Pero el problema es que la idea de Beuys es que al momento en que cualquiera puede ser un artista, el arte ya no es lo mismo. Y creo que se juega mucho con eso, que se quiere tomar recursos de esta época y de aquella época y de esta época y sumarlos todo para tener un artista actual. Y creo que el arte actual no funciona así. O sea, y sin embargo hay artistas que sí, porque otra cosa que creo que sí tiene razón no sé si es filósofa o qué es esta persona. Bueno, ella es artista, de hecho. No Perdón. sé. Creo que juega mucho a eso, que toma pedacitos de muchas vertientes de pensamiento y constituye una teoría cuyo principal objetivo es atacar un sistema de ideas políticas, no tanto hablar sobre arte en sí. Y te digo, creo que hay una confusión en el aspecto de qué tanta libertad tiene un artista. O sea, hay una gran libertad en la creación artística eminentemente, pero eso no, esto es otra cosa. Por el modo en que construye su discurso, eh, parecería que está descubriendo el hilo negro. Y no es cierto, esto ya se ha discutido y ella lo dice, bueno, Platón ya lo dijo, ¿no? Bueno, sí, pero tomas lo que dijo Platón a favor de tu discurso, pero no dices todo lo demás. También ya lo discutió Diderot, también ya lo discutió, o sea, una serie de filósofos y de pensadores a lo largo de la historia que ha pensado, bueno, ¿qué implica el ser artista? Ahora, creo que si volvemos a Platón, en efecto, el artista tiene más posibilidades de acercarse a este mundo de las ideas, que idealmente es donde habita el verdadero arte, pero también es la justificación de los conceptuales.
O sea, al mismo tiempo que sirve para una, sirve para la otra. Y entonces, lo que no se menciona tanto en la producción artística, mañosamente creo yo, son las responsabilidades asociadas a la gran libertad. Ok, estás dentro de un sistema que te permite una enorme libertad, no solo creativa, sino de acción. Bueno, pero ¿cuáles son las responsabilidades? Te digo, insisto con John Clare. John Clare lo menciona mucho. Parecería bajo esta idealización que el artista está fuera de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran aporte que está haciendo actualmente como para que digas, bueno, va, ¿no? Porque creo que esta agenda de izquierdas de la que habla no es nada más de izquierdas, sino que es un problema de la idealización en sí misma de la figura del artista, en el que ella recae cuando dice, hay un idealismo de los artistas de izquierda, pero también hay un idealismo en su pensar de lo que serían los artistas de derecha. O sea, creo que aquí el problema es el idealismo de lo que es la figura de artista, en un momento en que el artista, aun cuando ella menciona que es muy escuchado y tal, la verdad es que no tanto. O sea, a lo mejor los artistas del cine, ¿no? Si de repente sale John Evans a dar una declaración, ay, sí, todos, pero si de repente sale Mark Ryden a dar una declaración, además de los que saben o los que les gusta el arte visual, pues no va a permear en ningún lado. O sea, yo creo que el artista visual ya no es el que era en tiempos de Picasso, en tiempos del 1900 y tal, ya no tiene esa fuerza y busca desesperadamente recuperar ese lugar. Y Mm. dentro de eso se ve obligado a entrar en la discusión política. Y creo que eso también es algo que sucede. Yo sí tengo la sensación de que estaría muy bien, ¿no? De que realmente los artistas tuvieran mayor peso. Tuvieran, no sé, de alguna manera... O sea, cuando pienso, ¿qué tipo de figuras públicas son actualmente las que tienen peso? ¿De quién se tiene en cuenta su opinión? ¿De los futbolistas? De los YouTube, ¿De, de los de youtubers, de los los cantantes? influencers. ¿De los influencers? De un montón de gente. Y yo creo que está bien también que los artistas tengan voz de algún modo. Y en cuanto a lo que comentabas, lo de... Respecto a lo de que pareciera, ¿no? Que a veces el artista como que se cree que está por encima de la ley. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que no se trata tanto de estar por encima de la ley como sí de, en ocasiones, de cuestionar también. ¿Hasta qué punto no vivimos en un mundo que también tiene una gran dosis de, de absurdez, ¿no? ¿Sabes? Hay un montón de leyes que si te paras a pensarlas, vivimos con ellas y no hay por dónde cogerlas. Y tenemos que cargar con el peso de que es así. Y de hecho muchas veces, yo no sé, supongo que en México y en la mayor parte de los países debe ser así, el no conocer una ley no es razón para que no debas cumplirla. Pero hay tantas leyes y hay tantas leyes que se van creando cada dos por tres que es muy difícil estar al tanto de todas las leyes que se van creando. Especialmente, por ejemplo, ahora en estos momentos en los que estamos con el tema del COVID. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no tengo televisión, ¿no? Y vivo completamente, digamos que, aislado del mundo, excepto por internet, donde de vez en cuando, pues miro lo justo y tal, ¿no? Y yo muchas veces me doy cuenta de que se da por sentado de que toda la población sabe cuáles son las nuevas regulaciones, las nuevas normas relacionadas con el tema del COVID, simplemente porque se sobreentiende que todo el mundo ve la tele. ¿Sabes? Cosas como esta me llaman la atención. Bueno, no sé, hay un montón de cosas que sería como para ser analizadas. Un saludo a Fernando Castro, al cual, si le apetece, por supuesto, está más que invitado a participar. Y nada, sigamos. Luego, si te parece, doctor Soriano, miramos un poco el chat, todos los mensajes que nos van dejando, que ya son bastantes, la verdad. Y proseguimos, si te parece, Dale, dale. con el vídeo. Vamos a ver. Un segundo, que lo dejo aquí ya preparado y vamos allá. Vamos allá, vale. Desde el punto de vista del krausismo, el artista sería más importante que el filósofo o que el científico de cara a lograr dichas transformaciones.
Los krausistas establecieron una corriente de opinión que configuraría la vida cultural y política de España durante todo el siglo XX, influyendo de manera extraordinaria tanto en intelectuales de izquierda como de derecha. Muchos de los cuales consideraban a España como una nación retrasada respecto a otras naciones del norte de Europa. Asimismo, consideraban a la monarquía y a la Iglesia católica como rémoras que impedían la modernización cultural de España. Las izquierdas históricas, por ejemplo, entendieron que tras la etapa del franquismo, que ellos perciben como oscura, era necesario dotar ideológicamente al PSOE, no ya en el marxismo revolucionario, sino en el krausismo. Insistimos, por tanto, en que, tal y como diagnosticó Gustavo Bueno, en España el krausismo le ha ganado la batalla al marxismo. En definitiva, y ya para ir cerrando el capítulo de hoy, el mundo del arte está más controlado que nunca por lo políticamente correcto. Aparece encarnado en la izquierda divagante propia de los llamados intelectuales, esos que Gustavo Bueno denominaba como los nuevos impostores. Y está fundamentado sobre posiciones de la izquierda indefinida y socialdemocratizante española, que no es una socialdemocracia cualquiera, sino que tiene toda esta herencia krausista, puro pensamiento alicia. Grupos, en definitiva, que se autoperciben de izquierdas, pero que ya son un totum revolutum, que coge de cada casa lo peor. Por ejemplo, coquetean de forma absolutamente descarada con las derechas extravagantes de los partidos o facciones separatistas. Y repetimos, están infiltradas hasta el tuétano por el turbocapitalismo de las plutocracias de Wall Street y de la City, las financieras, o sea, los grandes magnates, los imperialistas de toda la vida, de Dios, pues por esos. A ver, un segundo, es que esto, o sea, me encantaría escuchar tú qué opinas de esto, porque, o sea, tú tienes la sensación de que realmente, por un lado, la izquierda, o sea, primero, los artistas generalmente son de izquierdas, pero además están dominados por esas plutocracias, por los magnates de Wall Street, por las... Es como, mete aquí una mezcla de cosas que yo no acabo de entender muy bien. Y lo del turbocapitalismo me hace mucha gracia también, esta palabra que yo no sé de dónde ha salido. Yo al menos no la había oído antes. Es un término elegante. A mí lo que Sí, me queda muy bien. preocupa más, Uy, perdón. Perdón, a mí espera. lo que me preocupa más es cuando habla sobre el oscurantismo de la dictadura percibido así por la izquierda, ¿no? O sea, creo que digamos que hay medio una convención de que las dictaduras en la actualidad son percibidas oscuras, ¿no? O sea, como que debería, bueno, no sé, desde mi centro izquierda diría yo que estamos de acuerdo en que las dictaduras no fueron buenas y fueron un sello del siglo XX. Y Sí, sin sí. embargo aquí dice, bueno, así la perciben. O sea, la implicación es que así la perciben, pero tú podrías dar una justificación de por qué no lo fue. Eso ya me Exacto. da un poco de escalofrío, pero bueno, ni hablar. La sociedad española es bien curiosa en ese aspecto. Hmm. Digo, a pesar de que hemos tenido gobiernos autoritarios durísimos, nunca hemos tenido una dictadura militar como tal. O sea, México no tuvo esa situación, lo cual creo que alteró su pensamiento político respecto al resto de América. O sea, la mayor parte de Sudamérica tuvo dictaduras militares brutales, Brasil, Argentina, Uruguay, bueno, no sé, pero, o sea, El Salvador, Cuba. Y entonces el hecho de que México no se haya confrontado a una dictadura militar como tal, si bien tuvo su etapa de un binomio político-militar brutal, como que no nos deja pensar el verdadero tamaño de una dictadura militar como sí lo tiene España, ¿no? Luego, y luego insiste, Hmm. que tratan de borrar la iglesia y la monarquía como signos de cierto atraso. Bueno, no sé cómo son las cosas en España, pero te digo, alguna vez lo mencionamos con Castro, en México es como impensable una monarquía, es así como, ¿por qué tienen un rey todavía? ¿No? Es como raro. Y además con funciones políticas todavía activas, no como Inglaterra, que es medio ornamental. No, aquí sí tiene un peso político, es muy curioso. Hmm. Y a ese respecto, creo que la sociedad española es muy particular. O sea, te digo, yo cuando estuve en Madrid me tocaron escuchar comentarios a favor del generalísimo, así en la calle, y tú así, uy, ¿por qué están hablando de eso, no? Y bueno, no hay bronca, pero te digo, es muy particular.
lo otro es que se me hace muy curioso este lugar común al que recurren en la descalificación del arte conceptual, que es lo que está descalificando principalmente, que es lo políticamente correcto, como si lo políticamente incorrecto tuviera un valor superior. Bueno, Exacto, sí, sí. ¿por qué? Porque es más transgresor, porque se opone a qué cosa, ¿no? Digo, ya no sé si todavía lo menciona, pero antes habla de temas en específico, una agenda específica que son los temas a los que recurre el arte controlado por esto. Luego, si está controlado por el turbocapitalismo, cómo puede ser esencialmente de izquierdas? O sea, no creo Es que que funcione. Es Dime, que es dime. eso lo que yo tampoco entiendo. O sea, entonces el turbocapitalismo, que se supone se sobreentiende que es de derechas, domina todas las bases de izquierdas. O sea, el krausismo, que es una ideología en el fondo que sirve también al capitalismo, es como... No se aguanta ni se sustenta de ningún modo, ¿sabes? No entiendo muy bien, o sea, ¿cómo puede llegar a decir algo así? Creo que su punto es que la izquierda cree que es de izquierdas, pero realmente no lo es. O sea, porque te digo, muy hábilmente, eso sí hay que admitirlo, revuelve dos temas, que es la validez de la izquierda como un sistema político, Fernando, un gusto, Fernando se ha animado y al final. que venga, que venga. Tío, como que plantea esto, la validez de la identidad de izquierdas que ella considera que es falsa porque sirven a otro poder mayor, que es el turbocapitalismo. Y lo otro, cómo esto invalida un sistema de artes dentro de este sistema que no es coherente consigo mismo. Y lo hace al mismo tiempo, pero te digo, en el fondo creo que lo que está subyaciendo es un reclamo, el viejo reclamo de la derecha a nosotros lo hacemos mejor porque somos más complejos, de algún modo, más Mm. conscientes de nosotros mismos. Y creo que eso sí es idealismo. Pero bueno, Mm. no sé. Tenemos aquí como invitado especial, esto sí que ha sido una grata sorpresa y me siento muy honrado y muy contento de que te hayas animado, Fernando. ¿Cómo No, estás? encantado. Venía de hacer un Zoom con los artistas de la exposición Cuidado y Peligro de Sí, con Abrino Sala, Eugenio Merino, con Almudena Lovera, con Santiago Talavera, Arturo Cariceo, y entré a YouTube un momento y vi que estabais en directo, pinché y os vi ahí sobre este asunto. Y la verdad es que estaba muy entretenido escuchándoos, porque siempre es un gusto escucharos hablar, pero cuando ya ha salido esta parte final de la conferencia, pues claro, te sublevas, ¿no? Es un momento efectivamente en el que ya ni siquiera, o sea, tú me propusiste, y lo sabes, y lo haremos público aquí, que participara en esta Mm. revisión Sí, de la sí. conferencia de Paloma Pájaro, de esta Fortunata, sobre corrupción en las artes, ¿no? Que el título es así como un clickbait, ¿no? Un clickbait, es decir, Sí, corrupción en las clickbait. artes, Sí, ¿no? sí. Clickbait, ¿no? Hostia, Mm. corrupción en las artes. Pero yo lo vi en su momento cuando lo hizo. No pude terminarlo, la verdad sea dicha, porque me entraba dolor de barriga a medida que avanzaba. Y hay cosas que te ponen malo, ¿no? Que te van como sentando mal. Y entonces, sobre todo, me daba pena porque al principio creí que era paródico, porque llegué a pensar que era una parodia, dado que ella es una artista a la que conozco personalmente. Creí que era una parodia, que era una broma en la que estaba haciendo una parodia de ciertas posiciones. Entonces dices, ah, vale, como parodia de ciertas actitudes es una maravilla el vídeo. Pero luego me di cuenta que no, porque he ido viendo mucho más material de ella y resulta que no es una parodia, es que ella tiene una posición dogmática y metafísica que defender. Entonces ahí ya me preocupa más, ¿no? Porque a mí la gente que hace algo como dentro de un grado de ironía o con un sentido del humor o que está haciendo una fricada, bien, tú puedes entender que está haciendo algo lúdico, pero esto no es para reírse, esto tiene unas intenciones ideológicas muy, muy, muy duras de aceptar. Entonces hay un momento en la vida en el que hay que posicionarse y yo dije en su momento que no querría comentarlo, pero ahora sí. Porque esta parte final del vídeo, que no la había oído, nunca la había oído, es que ahora el escucharlo es una combinación de muchas cosas. Por un lado, les lamento decirlo, es una empanada mental la que tiene esta artista teórica o pensadora, tiene un batiburrillo mental terrible. Es que uno puede leer lo que quiera, pero lo que es muy importante es discriminar
para que no se te mezclen en la cabeza todas las cosas confusamente, de forma tal que luego no sepas ni lo que estás diciendo. Resulta que se pone a hablar del... Bueno, he visto que salían los rotorrelieves de Marcel Duchamp, pero es que se pasa de los rotorrelieves de Marcel Duchamp a un speech leído desde la pantalla del ordenador, que lo tiene allí muy preparadito, que no podría ser presentado en primero de carrera, porque el profesor te diría, perdón, aclárate, porque estás empleando palabras que ignoras su significado. Por ejemplo, se pone a hablar de la plutocracia y del turbocapitalismo allí mezclados de una manera que son palabras que las acabará de pillar en la red, pero que no sabe ni lo que significan, lisa y llanamente. Pero ¿y cuando se pone a hablar del krausismo? Y explica la historia del pensamiento español a partir del krausismo. No hay por qué haber estudiado historia de la filosofía, pero en el caso mío, que tuve el placer de estudiarla y que tuve como profesor a Diego Núñez, el historiador del krausismo español, que esa es, que es la filosofía krausista, con perdón, es una basura absoluta. En España se hicieron krausistas y también los exportaron a América Latina, y hubo krausistas también en México y también en Argentina, y los llevamos por una razón, porque querían ser kantianos. Es que esta Paloma Pájaro ignora la historia de la filosofía. Eran kantianos, eran neokantianos, muchos de ellos eran médicos, eran científicos, que asumieron la filosofía de Krause, que era una teoría de la ciencia más que una filosofía, muy moderada ideológicamente, porque no querían ser hegelianos. Pero es que eso no es importante para el asunto, porque ella no tiene un objetivo que es hablar de historia de la filosofía. Ella tiene solo un objetivo ideológico, que es justificar el ascenso de la derecha en nuestro país, porque es que estas conferencias que ella vuelca y el público que la sigue, que a cada uno le sigue el público que quiere, están en el contexto de una secta filosófica, lo quiero decir así con todas las letras, que sigue al filósofo Gustavo Bueno, que era un personaje muy brillante, muy importante, un filósofo materialista, el fundador de una escuela de pensamiento materialista, que desplegó toda su carrera prácticamente en Asturias y que tiene un círculo que curiosamente en los últimos años de su vida sirvió de soporte ideológico para Vox. Abascal escuchó un día una conferencia de Gustavo Bueno y funda el partido y despliega el partido Vox a partir de la fascinación que siente por Gustavo Bueno. Esto a lo mejor no lo sabe alguna gente, pero es así, no lo invento yo. Algunos de los diputados y políticos de Vox son miembros de esta fundación Gustavo Bueno. En México se abrió una escuela de filosofía, está abierta una escuela que se llama una escuela Atenas, abrieron una sección de este mundo de Gustavo Bueno, del que formó parte en algún momento incluso mi propio hijo, que luego se distanció mucho de él, y realmente es el soporte ideológico para un intento patético, en mi opinión, de volver a pensar el Imperio Español. Es decir, esta es la cuestión. Ha salido hace muy poco un libro, hace un año, de Roca Barea, que ha sido un bestseller, ha vendido más de 100.000 ejemplares, que se llama Imperiofobia, en el que esta señora Roca Barea lo que quiere es reivindicar el orgullo de ser español y sobre todo aminorar o a bajar de escala los ataques que se han hecho contra la violencia del Imperio Español perpetrados fundamentalmente en América Latina. Entonces es un intento de acabar con la leyenda negra o lo que llaman lo negro legendario. Pero señores, seamos serios, porque tenemos aquí de colega a Soriano. Hay cosas que también España tiene que reconocer. No tiene que hacer lo que decía, ¿verdad?, López Obrador, de pedir perdón, pero tampoco puede orgullecerse y envanecerse de haber hecho todo lo que hizo, porque muchas de las cosas que hizo fueron auténticas salvajadas, ¿o no? Entonces yo creo que esa especie de orgullo español, de soy español, español, español con perdón, pues no lo acepto. Yo nací en España, no me han tratado mal en mi país, pero no voy a convertir la bandera en algo en lo que envolverme, porque la mayor parte de la gente que se envuelve en banderas o son cobardes o son degenerados absolutos, ¿eh? Es este tipo de gente que se envuelve en banderas como se han envuelto los seguidores de Donald Trump para ocupar el Capitolio, ¿no? Porque llevaban banderas hasta la de la rana, hasta de ranas y de todo tipo de sectas neofascistas. Por tanto, ella, cuando habla de corrupción de las artes, cuidado, que a mí me preocupa menos la corrupción de las artes, que el término corrupción es también un término que parece que recuerda arte degenerado, ¿no? Al concepto nazi de arte degenerado. Es que a lo mejor se está hablando de corrupción de las artes porque luego, si os dais cuenta, y termino esta intervención primera, lo mezcla con el PSOE, con el ascenso del PSOE. Sale ahí una escena hasta de Felipe González y Alfonso Guerra. Dice que el PSOE era krausista. Vamos a ver, con perdón, no nos liemos. Porque cada uno tiene una historia política. Yo tengo mi historia política izquierdista y marxista y conozco de sobra el PSOE por dentro, por fuera y alrededor. Pero a mí no me digan que el PSOE es krausista o que el PSOE o que el krausismo o la corrupción de las artes tiene que ver con el PSOE y con el krausismo, porque más corrupción en las artes se ha producido seguramente de acuerdo a otras ideologías.
Y yo creo que si tú le dices a un artista como Santiago Sierra, si es krausista, tú has entrevistado a todos estos artistas políticos, Sí, tú sí. eres, Rayitox, un contertulio habitual de artistas degenerados o corruptos según Paloma Pájaro, porque has entrevistado a un montón de Totalmente. artistas Claro, políticos. por eso me ha sorprendido tanto Claro, este vídeo. y Sí, tú dime sí. una cosa, cuando has hablado con ellos, ¿habéis hablado alguna vez de krausismo ni por asomo? Es un No. tema que no tiene nada que ver. Por tanto, yo creo que ella extiende una columna de humo, crea allí una especie de fantasma que parece que ser krausista. Es como cuando en España se perseguía la masonería, todo era masónico, ¿no? Y decía uno, ¿pero qué coño hizo la masonería que fue tan importante en el tiempo del franquismo? No, era como perseguir al masón como los nazis perseguían al judío y a otro tipo de gente, ¿no? Por tanto, con perdón, el vídeo de Paloma Pájaro, si te lo tomas de coña, no te importa mucho. Si te lo tomas en serio, por ejemplo, último, la alusión que hace el franquismo, que es cuando me he sublevado y he decidido escribirte para participar, dice, ese periodo que para algunos fue un periodo oscuro del franquismo. Para algunos fue un periodo oscuro. Claro. No te jodes, para algunos fue un periodo oscuro. Pero ¿cómo que fue para algunos un periodo oscuro? Con perdón, Paloma Pájaro y todos. No fue oscuro, fue oscurísimo. Como bien ha dicho Soriano, al fin de cuentas los mexicanos no han pasado por una dictadura militar, aunque han tenido un partido único, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional. Pero es que nosotros hemos pasado por una dictadura militar. Joder, es que no se puede hacer bromas con esas cosas, como han pasado los brasileños y los argentinos y los chilenos. Es decir, se puede decir de Pinochet. Había un periodo un poco raro que fue un poquito oscuro. Justo estaba pensando en eso. ¿Qué coño? Que el periodo franquista es un periodo de una sublevación militar. Si tú ves la cantidad de libros que hacen bueno, Paloma Pájaro tiene una cantidad de vídeos sobre España, sobre lo español, contra los progres, Perdón, yo no soy progre, esa palabra no me gusta nada, pero lo que no soy es franquista, ni retrofranquista, ni soy para nada seguidor del ascenso de las derechas. Por tanto, a mí lo que dice ella, por un lado, me lo paso hablando claro por el Arco del Triunfo. Por otro lado, me preocupa porque es el típico vídeo que tiene miles de visionados, gente que la jalea, dale, Paloma, esto está muy bien. Pues mira, no lo quería hacer, porque me parece que no es que esté arriba y baje, pero que no me veía con ganas de entrar. Pero cuando oí esto de el periodo oscuro del franquismo, yo tengo la mala suerte o la buena suerte de haber nacido en el tiempo del franquismo. Por tanto, pasé por la educación franquista. Y estuve en colegios donde canté, lo dije ya, al cara al sol en el patio. Por tanto, a mí no me viene nadie a contar si era oscuro o no, porque también tengo familiares, tengo un tío mío que descubrimos que está enterrado en el Valle de los Caídos. Está allí metido, con todos los huesos donde estaba metido Franco. Por tanto, no me gusta nunca hacer bromas sobre ese aspecto, ni quitarle importancia, porque la tiene. Y sobre todo, ¿para qué? O sea, habla del krausismo, habla del PSOE. Vamos a ver, ella es una artista frustrada por la razón que fuere, tira de su obra y de sus cuadros. A lo mejor lo que le ha pasado es que se frustró con el sistema del arte. Esto también genera sus consecuencias, ¿eh? Gente que quería ser artista se frustra y busca otro camino. Es decir, busca un camino y entonces encontró un camino aquí en YouTube para pegar la chapa y para hablar de los temas. Pero yo de verdad creo que en este tema de la corrupción de las artes, yo dije ya en una ocasión que me parecía algo lamentable lo que hizo ella. Pero este vídeo, el rato que he visto los rotorrelieves, el krausismo, el PSOE y Franco no era tan malo, cuidado, perdona, chiquilla, vamos a ser un poco más serios, ¿eh? Es una confusionista encubierta. Pues si ves lo que hablaba sobre la Declaración de los Derechos Humanos y lo que hablaba sobre el nazismo, también es muy interesante. Vamos, si os parece, seguimos viendo el vídeo. Vamos a ver si podemos ahí aguantarlo. A ver si podemos resistirlo, va. Concluiremos llamando a las cosas por su nombre. La verdadera potencia de la obra de arte se encuentra en su sustantividad, y la sustantividad de la obra de arte tiene que ver con su inmanencia categorial, y por tanto con sus propias técnicas y con sus propias cualidades artísticas. En el momento mismo en que la obra de arte es valorada por su mensaje político o por su posicionamiento gremial o ideológico, y no por sus cualidades técnicas o artísticas, pierde su sustantividad, esto es, deja de ser arte y pasa a ser propaganda o fraude. Yo solo veo cómo sufre Fernando, ¿sabes? Mira, me voy a poner... Y ya, hasta aquí. Hoy les... Vale.
he puesto la diadema de las grandes ocasiones. Es que es acojonante. Bueno, A mí me están saliendo ronchas aquí, me he dado cuenta que me están saliendo aquí como urticaria. Vale, no sé, ¿qué opináis de esto que acaba de decir? bueno. Eh, bueno, No sé, ¿quién va? bueno, Dale, o Soriano. bueno, que empiece él si quiere mejor. Tío, yo finalmente creo que está un poco más adornado, tiene más ornamentación, pero es la misma idea que encuentras en una Les, pero en un Villarán. Es exactamente la misma base, pero justificada por una, no sé si un rencor, un odio, cuál sería la palabra, de carácter político. Es lo que te decía hace un momento y que también menciona Castro, o sea, revuelve muchísimas cosas, Hmm, pero tiene dos objetivos principales. Uno, que el arte tiene que verse como este cordero. Dos, la culpa de que valga en el sistema el arte conceptual es de carácter político y específicamente de izquierdas. hmm, Y te digo, lo interesante es que por asociación plantea que un sistema de derechas devolvería las propiedades plásticas, las propiedades técnicas a las artes. O sea, si hubiera un sistema de derechas, no lo menciona, pero lo insinúa claramente, tendríamos más piezas como esta. Y entonces podríamos acercarnos a ese gran arte que tanto anhelan los conservadores del arte, que no necesariamente son especialmente de derechas, sino que creo que tiene que ver más bien con una mala percepción de la historia de las artes. Pero te digo, yo creo que en la misma jugada trata de afectar esos dos puntos, pero al final su conclusión es muy inferior a la construcción, bueno, pues sí, la construcción de su argumento anterior. Falaz o no, pero podría haberse ahorrado todo el video con esa última conclusión. Porque no se entiende si está hablando de la izquierda como sistema político, de las artes, y creo que no termina de establecer la asociación intrínseca entre la corrupción, las artes y la izquierda, sino que queda flotando todo junto. Pero no termina de embonar, ¿sabes? Bueno, lo que se ve al final también es que hay un último toque verdaderamente significativo que le falta música gregoriana, es decir, que hay que sugerirle que haga una reedición del vídeo para que le meta música gregoriana o música sacra, porque como puede apreciarse aquí en este barullo, ¿no? En este camuflaje ideológico, ¿no? Porque ya no es corrupción ideológica, es camuflaje ideológico, pues ya al final hemos pasado los rotorrelieves, el PSOE, el krausismo, el turbocapitalismo, el pseudooscurantismo franquista, y ya viene el momento como que imposta, si os dais cuenta, la voz y nos va a dar el mensaje final de la paz sea con todos, bendito el Cordero de Dios. Entonces es que realmente es una homilía, o sea, yo creo que el youtuberismo se queda aquí corto, es decir, hay que hacer una parte de youtuberismo sacro, que seguro que lo hay, entonces claro, en esa dimensión de youtuberismo pues adquiere una posición que no es de gurú digital, ya ni cibernético, sino que directamente vemos el sesgo que toma, ¿no? Agnus Dei, el Cordero de Dios, de Zurbarán, ¿no? Entonces crea esa especie de idea, señores, hemos llegado, nos ha dicho todo lo que estaba mal, yo he visto solo esta parte final del vídeo, ¿no? Todo lo que era penoso, el krausismo, las corrupciones artísticas, los degenerados del arte, y de repente viene Zurbarán, ¿no? Entonces viene a decirte, esta es la esencia del arte. Ahí, como veis, también hay una terminología de un pantanoso que flipas, ¿no? Porque viene a decir que la esencia del arte y su esencialidad, es decir, hay unos circunloquios terribles, ¿no? Una especie de condición condicionada, ¿no? De pescadilla teórica casi que se muerde la cola. Entonces viene, como bien ha dicho Soriano, a caer en el topicazo, ya cada vez más difundido pues por ciertos teóricos, vamos a llamarles así, teóricos con una cierta benevolencia de la red o la propia Avelina, y hasta yo creo que aquí retrocede Paloma Pájaro por detrás de las posiciones hasta de Villarán, ¿no? Es decir, Villarán todavía quiere unas posiciones humorísticas y polémicas, ¿no? Y aunque viene a vender a veces una mercancía muy averiada, ¿no? Una mercancía bastante retrógrada estéticamente, o las opiniones que difunde, algunas de ellas no podemos o no las compartimos, o yo no las comparto y vosotros también sé que no las compartís, pero lo que me parece más duro es cuando de repente viene a decir que hay una calidad transhistórica
que es una especie como de idea de que hay un canon del arte que no ha sufrido cambios a través de la historia. Entonces tendríamos que seguir pintando una y otra vez los temas místicos religiosos, pero por otro lado se columpia como una generala porque dice, es que el arte, si no atiende solo a su calidad esencial o inmanente, si se convierte en ideología, es propaganda y degenera. Perdón, propaganda es propaganda fide, es propagación de la fe. Es decir, lo que nos estaba mostrando esa obra de Zurbarán es una obra de propaganda religiosa, es una obra que es una obra bellísima, hermosísima, pero es una obra que es propaganda religiosa. Es decir, cuando uno ve las grandes obras, las grandes obras religiosas, las grandes obras medievales, renacentistas, barrocas, esas obras no tienen contenido político ideológico. Hay que ser, o sea, yo creo que no sé, Soriano, tú eres profesor, me imagino que te llega un alumno y te dice eso en clase y te dice, Francisco, profesor, querido profesor, no sé qué, que es que yo creo que el arte no tiene nada que ver con la historia y con la política y con la ideología. Yo creo que lo primero que le dices es, vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo no va a tener que ver? Lo que no tiene por qué tener es el signo, el cuño de un partido, que sea este partido el PAN, el PRI, el PSOE, Vox, el otro el de la moto, pero es que el arte, en la medida en que trata de la ciudad, de la polis, de la organización de lo común, tiene que ver con las ideologías, no con una concreta organizada partidísticamente. Pero estas son obras, me estás hablando de que el Cordero de Cristo, el Cordero de Dios, una representación que es propaganda religiosa, que es propagación de la fe, y estás haciendo un argumento que la propia imagen que estás poniendo lo contradice. Pero es que no se puede ser así, salvo que lo estés haciendo para que la gente le dé un reventón en la cabeza y explote, o sea, sencillamente explota. Yo cuando la escucho, y además lo hace con esa cosa engolada de no, vamos a volver, ¿dónde quieres que volvamos? ¿Qué quiere que sigamos? ¿Pintando eso? Pues además es que es absurdo, es decir, es sencillamente reconocer, hoy se puede, y esto es fundamental, se puede pintar si se quiere al estilo zurbaranesco y al estilo caravallesco, y se puede pintar con el estilo de Sorolla. ¿Hay alguien que dude de que a mí me gusta también la pintura de Sorolla? Claro que me gusta, como le gusta a Soriano también la de Gustav Klimt, o sea que nos gustan artistas de otros momentos y de otros periodos, pero no queremos volver a ese periodo. ¿Por qué tenemos que volver a ese periodo? Tenemos que intentar ser contemporáneos, asumiendo los problemas de nuestro tiempo y tomando la solución estética, política, ideológica, filosófica, personal, acorde a nuestro tiempo. Y podemos usar lo que queramos. Como si queremos hacer, yo qué sé, pinturas a la manera de las Lascaux, las de Altamira, o como si queremos hacer un arte que vuelva sobre los mayas, sobre los toltecas, los totonecas o sobre los incas. Pero, coño, pero no lo planteemos como una especie de la única opción. A mí esta gente que vende la única opción, yo lamentablemente les tengo un cierto miedo, ¿eh? Porque Yo también. lo están haciendo como susurrándolo, pero al mismo tiempo lo están si os dais cuenta, todo lo que se le opone a este tipo de planteamientos, Gustavo Bueno, a la propia Paloma Pájaro, o incluso si te opones a las ideas de Lesper, de Villarán, te cae un hate encima que flipas, ¿eh? Porque te cae el hate, o sea, te cae el hate porque vienen los seguidores y te dirán, eres un idiota, eres un ampartista, eres un no sé qué. Es decir, te metes yo las pocas veces que he tratado de hablar del mundo Gustavo Buenista o de Roca Barea o de este tipo de cosas, que me da igual que venga el hate, pero te das cuenta de que no es un espacio para pensar, no es un espacio para reflexionar, es un espacio para comulgar. La gente que sigue este tipo de discursos se los traga Sí, sí. como la hostia consagrada. Es decir, no me extraña que terminen sus acciones con este momento teologal, que lo que tenían que hacer es sacar un cáliz y subirlo así, bajarlo y hacer todos los gestos de la liturgia religiosa y decir, quien quiera comulgar que se ponga en fila india. Y la gente comulga con ello, porque hay una necesidad de tener fe en algo, sea en el mercado económico, sea en una secta política, sea en una secta estética, sea en un discurso filosófico. Por otro lado, muy poco elaborado, porque realmente basta analizar las proposiciones que dice para darse cuenta de que son todas autocontradictorias, es decir, que no tienen coherencia ninguna, es decir, son sencillamente un batiburrillo históricamente mal fundado, filosóficamente mal articulado, para defender, dilo desde el principio, yo lo que quiero es que se siga pintando a la manera de Zurbarán y nos quedamos más claros, ¿no? Perdemos menos tiempo, sobre todo porque en ese momento cuando uno dice eso es muy sencillo, le dices, cuando yo he dado clase a veces en Bellas Artes y me llega la gente con estas historias, es que yo quiero pintar como Botticelli, le digo, hazlo, o sea, ponte a pintar así, vamos a ver qué es lo que consigues hacer hoy y veremos cómo funciona ese tipo de trabajo en el siglo XXI en el que estamos, pero ni te lo impido ni te favorezco que lo hagas, hazlo.
Por tanto, si ella quería pintar la manera de Zurbarán y resulta que hizo ese tipo de obra, yo sé la obra que ella pinta, se puede encontrar en Google fácilmente. Sí, bueno, de hecho la ha usado, creo, para el vídeo, porque me parece que ese cordero es una obra suya, creo, ¿eh? No, no, ese cordero es una obra de Zurbarán. Ah, sí, esto es de... Joder, pues pinta muy del estilo, ¿no? No, ese es el cordero, ese es el Años Dei, el cordero de Zurbarán, el cordero Pues místico de espérate, Zurbarán. porque tiene ahí varias piezas que he Ella- visto hombre, que son bastante la línea, ¿no? sí, no, ella va también de zurbaranística y Mm. en esa línea, pero sí que tiene una cosa, yo lo veo, está bien que se haya abordado, mira, me resistí a hacerlo, pero sí creo que es un arte peligroso y preocupante y sobre todo es una actitud, ella habla de corrupción. Yo diría que el camuflaje teórico que se trae entre manos realmente es de unas cosas. Tú lo abordas, o si lo habéis abordado, imagino, es porque esto es digno de ser comentado y es preocupante. ¿eh? O sea, a mí personalmente me preocupa por varios motivos. O sea, una porque tal y como dices, o sea, me veo ahora otra legión de tronchos enviando ahora hate ahí, llamándote krausista, sin saber. No, ¿qué cojones será krausista? Pero seguro que lo eres. Porque lo que pintas, eso es una mamarrachada. Pues ya está. Krausista, ampartista, VIP. Venga, vamos. Cada vez se va a ir alargando un poco más la frase de que puedes andar ahí, que puedes ir usando para cargarte el arte de otra gente. Y luego ¿sabes qué el cosa? trasfondo... Sí, sí, dime. No, dime. No, que el trasfondo, o sea, como bien decía Fernando, o sea, digamos que Villarán, digamos que lo pilla más por el rollo de la técnica. ¿Sabes? Es como que dice, esta obra no está resuelta técnicamente, nos la están intentando colar, arte conceptual, papapi. Lesper más o menos lo mismo. Pero es que aquí ya estamos entrando un poco con tema de connotaciones políticas. Ya estamos hablando de tú, como artista, esto que haces es una mierda, pero es que aparte seguro que eres de izquierdas, eres un krausista y eres un manipulado por las plutocracias. Y te quedas con una cara de pánfilo que es que, como, bueno, o sea, al final esto, en vez de ir avanzando y de que cada vez los artistas tengamos más libertad para expresarnos como nos dé la gana, para tener más margen de acción y poder ser quien nos queramos ser, es como que la sensación que tengo es de que estamos entrando en una fase en la cual el marco es cada vez más estrecho. Y hay una cosa que me ha llamado la atención ahora mientras estábamos hablando, y es Sistemas Estéticos, al que saludo desde aquí, que dice, entonces, ¿no es comulgar que no se pueda criticar abiertamente a Duchamp? Es que yo creo que no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que tú puedas criticar a Duchamp, y otra cosa es que tú digas que Duchamp es un krausista, que Duchamp es un ampart... Es como, o sea, yo lo que acaba de decir Fernando, y que creo que también es un poco lo que propone el doctor Soriano, es que en el momento en que tú descalificas de esa manera tan contundente y no abres espacio al debate, no hay espacio para la reflexión. O sea, yo, por ejemplo, o sea, yo no me cargo Paloma Pájaro así como así, en plan de decir, mira, lo que dice esta tía es una mierda y ya está, punto, ¿no? A mí me parece genial que haya alguien con quien yo no comulgo y que proponga sus ideas, pero luego también tenemos la libertad de poder discutirlas y poder analizarlas, etcétera. Pero yo no voy a ponerle ya un mote, voy a decir, esta chica lo que hace es X y ya no hay espacio para nada más. Ya no hay espacio para poder criticar, hablar o dialogar respecto a lo que ella propone. Me parece que cualquier propuesta es bienvenida. Duchamp, claro que se puede criticar abiertamente a Duchamp. Pero si dices, Duchamp es un botarate y se acaba el diálogo y ya no hay más, no das espacio a que te puedan argumentar, explicar el porqué, de dónde viene el arte conceptual, qué es lo que promueve, dónde vamos a ir a parar con el arte que se está haciendo actualmente, etcétera, pues no hay mucho margen para poder crecer, ¿no? Creo yo, no sé. No sé qué ibas a decir tú, doctor Soriano. Perdona, que te he Es cortado ahí. que, es que además ahí, en este discurso de Pájaro, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una idea de que las artes ligadas al sistema de izquierdas, que insiste mucho en eso de establecer qué es el sistema, el que es de izquierdas, y por tanto los artistas que aceptas son de izquierdas, no que todos lo sean, es un método de propaganda, un sistema de ideología, pero te digo, por añadidura, establece que la derecha operaría valorando los valores intrínsecos a la obra. Y sin embargo, cuando tú ves a algunos pintores de estas técnicas tradicionales, se me ocurre el ejemplo de Giovanni Gasparro, tiene una carga ideológica antisemita en algunas de sus obras. Y cómo se quiere hacer pasar, no, es que no importa porque realmente ve la técnica. Oye, bueno, sí hay mucha técnica, pero por ejemplo esta obra que hace sobre un presunto rito judío de matar bebés para sacarles la sangre y consumirla,
más allá de que el tema es ya, que mucha gente va a decir, no, pero es que sí es cierto y tal, el modo en que trata el retrato de los judíos está tomado directamente de la caricaturización nazi de los judíos en los 40. O sea, el punto es este, pensar que la derecha no tiene su propia agenda de propaganda en el arte es pecar de una ingenuidad asombrosa. Yo creo que lo que sucede es que cuando tú ves artistas, por ejemplo, el boom del arte feminista actual, pues claro que tienen una agenda social. Pues de eso va la obra. O sea, no es que la están tratando de colar disimuladamente. No, te están diciendo, ¿sabes qué, güey? Tenemos derecho a tener abortos legales y gratuitos, tenemos derecho a ser reconocidas acá. O sea, obras de carácter feminista, por supuesto que tienen una agenda, pero no necesariamente la agenda de izquierdas impuesta por el sistema. Es un movimiento que ha ido creciendo gradualmente y que no se inventó ayer. O sea, es una cosa que viene muchísimo antes y a pelear es como pensar que los que hacen obra que denuncia la agresión a la población negra en Estados Unidos es porque obedecen una agenda de izquierda. No, güey, o sea, las luchas sociales surgen y surgen artistas a partir de esas luchas sociales que después son adoptados por un sistema que no necesariamente es de izquierdas. O sea, el sistema que adopta a Basquiat no es necesariamente de izquierdas, pero lo adopta porque termina siendo un valor comercial. Es decir, la derecha, como, y me pongo en los términos que ella usa, aunque yo insisto que no debería ser tan sencillo decir izquierda-derecha, pero el sistema de derecha que ella proclamaría como la oposición a este sistema de ideologías perversas, oculta más sus productos ideológicos. O sea, cuando tú compras, esto lo dice Zizek, cuando tú compras un café en Starbucks, estás comprando ideología, pero no se nota. Ahora, la izquierda es como más directa, porque la izquierda, y insisto en estos términos que utiliza Pájaro, proclama su progresismo como una raíz argumental de su propia obra, y entonces es mucho más fácil distinguirla. Pero no es que la derecha no tenga su agenda, es que es más sutil y es más, ¿cómo decirlo?, maliciosa en ese aspecto. Porque, por ejemplo, a mí me encanta esto que está haciendo Coca-Cola, de que te dice, bueno, ayúdanos a recoger toda la basura que tiramos durante tantas décadas y en 10 años vamos a hacer una empresa libre de plástico. Bueno, muy bien, qué bueno que todos tengamos que aportar, pero güey, la basura es tuya. O sea, ¿cuándo vas a mencionar que tú fuiste el que inundó el mundo de plástico, güey? No, es que es un problema de todos. Pero yo no sabía que teníamos ese problema y tú sí, güey. Y creo que esa es la cosa. No sé si es malicioso este argumento de Pájaro o es ingenuo. Pero creo que en el fondo el arte que surge de los sistemas de derecha no carece de ideología, si acaso está más dedicado a la abstracción del público, a la distracción del público. Pero al final está ahí. Y te digo, y de repente se ve claramente en artistas como Ferri, como Gamarro, como estos grandes pintores de la vieja técnica que le hacen cuadros al Papa, que proponen nuevas lecturas de asuntos que actualmente ya son un poco más, digo, políticamente incorrectos, como, oye, los judíos son del demonio. Bueno, pensé que ya habíamos superado eso, ¿sabes? Y creo que el problema es este. Se proclama lo políticamente correcto como algo nocivo para la libertad de un artista. Güey, ¿en serio hay que hacer arte políticamente incorrecto para proclamar tu valía, para decir, me opongo al sistema que dice que los gays también son humanos? ¿Por qué? O sea, ese arte como es bronquero, como es opositor, entonces va a valer más. O sea, la idea de pensar que el artista es alguien que por naturaleza se opone a las reglas, obedece a una estructura histórica, no a que per se sea esto. O sea, y te digo, creo que se hace eso que muy bien dice Castro, ¿no? Ese camuflaje ideológico. Saludamos a Rafael, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido, que además tú tienes un cuadro detrás que es de ella.
Sí, sí, este cuadro, ¿me oís, verdad? ¿Me oís bien? Sí, sí, se te oye, se te Vale, oye. es que O al no menos yo sabía, te porque oigo. estoy con el teléfono, no sé si funcionaba bien o no. Hmm. Yo tengo 2 cuadros aquí que los compré hace muchos años, yo creo que 15 años o así, porque ella es de Salamanca, como sabéis, y Hmm. entonces, bueno, pues yo estaba metido ahí en el mundo y compré un par de cuadros suyos. Yo tengo, a ver, si lo llegáis a ver, este cuadro que Sí. está ahí primero, que es el balcón de una casa, y el cuadro que tengo detrás mío, que es un detalle del balcón. Y aquí los tengo en el salón de casa, pero bueno, la verdad es que me decoran bien, o sea que no los voy a quitar. Hombre, o sea que, ¿Cómo te sientes con todo lo que estamos hablando? Yo no sé tu relación con ella o cómo lo ves tú. No, la verdad es que yo, como decía Fernando, pues yo también le había perdido la pista. De hecho, no sabía si ella seguía trabajando en estos temas o no. Sí es verdad que hizo una especie de taller, teatro, un encuentro que ella hacía en su casa con diferentes miembros o personas del mundo cultural, donde me parece que Fernando llegó a estar incluso en algún momento con Teresa Martín, que es una traductora y demás, que yo creo que también estaba muy ligada al mundo de la cultura aquí en Salamanca. A mí personalmente me ha sorprendido mucho verla con el canal de YouTube, con un montonazo de seguidores, pero claro, diciendo unas cosas que aunque yo, pues ya lo sabéis, lo he dicho alguna vez, pues soy a lo mejor un poco más liberal, pero no me identifico para nada absolutamente con lo que ella dice, pero vamos, pero para nada, porque es que parece que solamente tiene un camino a seguir o que solo existe un camino a seguir. Y ese es el problema, que tú si marcas solamente un camino a seguir estás equivocado, porque hay muchas más opciones y muchas más formas de ver todo lo que tiene que ver con el arte. Y bueno, cuando he escuchado lo que estaba diciendo Fernando, o sea, lo que dice sobre la dictadura de Franco fue una cosa horrorosa, terrible. O sea, eso no puedes pasar de puntillas por encima de eso y decir, bueno, oye, mira, es que, oye, como la gente al final tenía un 600 y podía comprar electrodomésticos para la casa, pues oye, es que la cosa estaba bien, porque es que antes no podían comprarlos. Oye, tío, que hubo gente ahí que lo pasó muy mal, Hombre, que estuvo ella en yo la creo que es cárcel, que bastante se los exacta con lo que cargaron. dice. Dice, O sea, hay una que... etapa para algunos oscura. Claro, para algunos oscura, para otros no. Claro, depende Bueno, en qué bando es que estuvieras. claro, pero es que Claro. de ese tipo de cosas hay que ser consciente aunque tú seas de centro o de derecha. O sea, no puedes pasar por encima de una cosa de ese tipo y decirlo así como, bueno, pues como si no pasara nada. Y luego el tipo de arte que pues da la impresión de que estamos ahí pues eso, en la reivindicación de la pintura más clasicona, más pues eso, religiosa, más, pues no sé, es una cosa aberrante. Además hay otra cosa que a mí me llama la atención y que os quiero comentar, a ver qué os parece a vosotros también, y es lo siguiente, y es que yo creo que cuando tú hablas tienes que hablar como una persona normal y que la gente te entienda, ¿vale? Si tú empiezas a decir que, mira, esto es una tautología peligrosa y causística y no sé qué narices más, la gente no entiende, no sabe de qué narices estás hablando. Tienes que ser bastante más claro y tienes que saber llegar al público. Y el problema de utilizar esas palabras a mí me parece excesivamente pedante, la verdad, personalmente, porque es que yo creo que la gente no te entiende con eso. Mi impresión, no sé. ¿Os parece si antes de proseguir vemos un trocito más? dale. ¿Sí? Venga. Vale, pues vamos allá. Vale. Nos referimos a aquello que Gustavo Bueno tipificó como filosofía espontánea, que aplicado al caso que hoy nos ocupa, pues sería la filosofía espontánea de los artistas. Esta práctica consiste en abordar teóricamente, los profesionales del arte dirán conceptualmente, pues como digo, consiste en abordar teóricamente ideas que no pertenecen al campo específico del arte, ofreciendo desarrollos pseudofilosóficos incompletos, distorsionados y sin ningún tipo de fundamentación. A menudo, además, dichos desarrollos teóricos no pasan de ser meras interpretaciones subjetivas y psicológicas, o cúmulos de ocurrencias y aforismos del autor sobre la idea o conjunto de ideas tratadas. De ahí que sea común encontrar a artistas que hablan en tono sentencioso sobre cuestiones políticas, éticas o morales. Bueno, pues está clarísimo que la humanos, ¿no?
por ejemplo... A este respecto hay que señalar que existe una intensa discusión en torno a si el artista debe o no debe hablar sobre su trabajo. También se discute sobre si debe ser él mismo el que genere, el que produzca esta literatura filosófica, o si por el contrario debe ceder esta tarea a los filósofos académicos, digámoslo así, a los profesionales de la estética. En el artículo, esto es en el texto escrito, desarrollo con algo más de precisión el tipo de problemáticas que se generan en un caso u en otro. Aquí me limitaré a señalar que muchos de estos textos son elaborados por encargo, con el fin de dotar de un cierto barniz filosófico a la obra de determinados artistas, o a los programas expositivos de determinadas instituciones, museos, centros de arte, galerías, subastas, etc. Estos trabajos por encargo tienden a ser textos adulatorios, cuya función, como decimos, es embellecer, sublimar o justificar conceptualmente ciertas obras. En este sentido, casi podríamos asegurar que la crítica en este sentido tradicional pues casi ha desaparecido o es residual en la institución arte contemporáneo en España. Nos referimos a la crítica en el sentido de criba dialéctica, diagnóstica, crítica desmitificadora, desveladora de aciertos y errores. Si queréis vemos uno más. Resumiendo lo y expuesto luego... hasta ahora, muchas de las ideas que se defienden desde la institución arte contemporáneo en España no son simplemente ideas o ideales, sino que son argumentos ideológicos, pura propaganda ideológica. Recordemos en este sentido que Platón asignó a la filosofía la tarea fundamental de la crítica de las ideologías, la crítica a los sofistas. Mira, se ha estudiado el origen de la... Entiendo, por tanto, que esta filosofía espontánea de los artistas, practicada incluso por muchos críticos de arte, debe ser disputada dialécticamente desde una filosofía crítica y sistemática. El sistema de ideología... Vale. Ay, esperad un segundo, perdón. A ver, Vale. yo creo que en esta parte se aprecia la madre del cordero, ¿no? Que antes vimos un cordero místico. Pues la madre del cordero es, por simplificarlo, dado que este es un pantano de aguas oscuras, más oscuras que el franquismo, es sencillamente que aquí se puede apreciar los efectos perniciosos de la intoxicación de sustancias narcóticas demasiado potentes. Es decir, igual que Gallitox tomó aquellos hongos que le sentaron así, pues hay cosas que hay que administrar con granus salis, es decir, con moderación. Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues que hay un momento en la historia subjetiva, colectiva y religiosa que es la caída del caballo, ¿no? Es decir, igual que Pablo se cae del caballo y se convierte en un converso, ¿no? Y convertido se convierte en flagelo de herejes y de aquellos que no creen, pues Paloma Pájaro ha tenido un problema de caerse del caballo del arte y atragantarse de filosofía. Entonces todo lo que hemos estado escuchando aquí es los efectos perniciosos de una ingesta indiscriminada de un cierto material filosófico, y lo digo desde mi formación filosófica y desde mi docencia universitaria. Es decir, yo he hecho el camino opuesto al de Paloma Pájaro. Es decir, yo progresivamente he ido desligándome de la concepción imperial de la filosofía, esa que llama Habermas la concepción de la filosofía como guarda y garante de la racionalidad, para entender que hay una dimensión inmanentemente filosófica de la experiencia y de la práctica artística. Es decir, para mí la filosofía no es una salsa o una guinda o un barniz que se le aplica al arte para hacer que el arte sea comprensible, sino que el arte tiene mecanismos inmanentes que permiten que tenga cualidades conceptuales. No es que seas conceptual porque utilices conceptos ajenos, sino que ahí yo creo que tiene un problema que en realidad habría que, como siempre recomendamos bibliografía, aquí habría un día que hacer, o tendremos que hacer nosotros un debate sobre la relación entre arte y filosofía, pero para quitar un malentendido, ¿no? Para quitar el malentendido de que el artista se tuviera que convertir en un filósofo, porque esto convierte a lo que estamos viendo es Paloma Pájaro abducida por la filosofía, seducida y hechizada por la filosofía, como ha dicho Rafael, le habíamos perdido la pista dentro de ella como artista, que hay que decir
que era una artista digna, muy digna, que estaba haciendo un trabajo en un contexto no de gran proyección nacional, ni para nada lo tuvo nunca internacional, pero moviéndose en un conjunto, en un mundo del arte en Salamanca, efectivamente cerca de Teresa, que es la que a mí me llevó a la casa de Paloma Pájaro, yo la conocí allí cuando hicieron Death at Home, cercana también a Enrique Martí, que es un artista muy importante que vive en Salamanca, etcétera, etcétera. Y una persona que yo, cuando la conocí, pues dije, bien, además es una persona que yo valoro mucho su ambición intelectual, que tiene ganas de aprender, de leer, de estudiar. He estado tratando de identificar los libros que tiene en la estantería allí donde está hablando y no he podido ver muy bien qué es lo que tiene, parece que hay enciclopedias, pero yo sí creo que en algún momento, que algún día lo tendremos que saber, descubre la filosofía de Gustavo Bueno, abraza esa filosofía no como una filosofía, sino que es que ella profesa una religión filosófica, es decir, habla de la filosofía de Gustavo Bueno como en una forma crítica, es decir, ha descubierto una verdad que se aplica en cualquier situación. Y es la única filosofía, porque claro, cuando va y viene en el vídeo, porque es un vídeo desconcertante, lo mismo sale Duchamp, que sale Felipe González, que habla de Franco aquí, cuando aparece Platón, da una versión de lo que fue la filosofía platónica y la relación de Platón con el arte, que es tremenda, porque basta haber leído La República de Platón para darse cuenta que Platón expulsa al poeta de la ciudad. Es decir, que la relación de Platón con el arte no es el modelo seguramente el que haya que hablar. Y cuando habla de la crítica, como ha dicho Rafael, es una cosa que ni siquiera es Wikipedia. Ha entrado ahí, ha visto crítica, cuál es la etimología griega, punto pelota, ¿no? Lo de cortar los granos de trigo y separarlos y tal, y tirar el polvo, la paja para arriba y tal. Bueno, eso es nada, sí, la Wikipedia. La Wikipedia es lamentable. Entonces dices, vamos a verlo. Y lo va contando como introduciendo ese elemento que utilizan tantos vídeos como del personaje Fortunata y Jacinta disociado, como de hacer unas ciertas bromas, pero no hay ninguna broma. En realidad, lo que quiere es vender una especie de idea de ¿qué imagen tiene ella de los artistas? Los artistas, y yo eso no lo acepto, son una especie de pobres idiotas que tienen una filosofía que llama ya espontánea, que en realidad son incapaces de pensar filosóficamente porque no son capaces de llegar a categorizar nada. ¿Qué son los críticos? Los críticos son unos sinvergüenzas que escriben al dictado de teorías que no aportan nada. Y lo hacen por encargo, y se sorprende y lo repite que es por encargo. Pero alma de cántaro, si por encargo pintaban también los artistas en la Edad Media y en el Renacimiento, si es que el encargo es una cosa que ha existido a través de toda la historia del arte, pero no solamente el encargo, el programa iconográfico, es que creo que hay momentos que escuchas unas cosas que dices, ¿a qué nivel nos estamos moviendo? ¿Al nivel de la ignorancia supina? ¿Al nivel de la ignorancia total? Es decir, yo creo que hay que a veces ella apela a una especie de tarea crítica que nos apartaría de errores que están instalados o de esquemas, estereotipos y perogrulladas. Vale, el primero de ellos todo lo que dice ella, porque todo es de delirio, pero también hay que penetrar en cuestiones que creo que las repetimos una y otra vez. Por ejemplo, la idea de que el arte conceptual sería un arte de lo heterónomo, porque se ocupa de cosas que no son propias del arte. Pero ¿quién ha dicho que el arte tiene unas temáticas propias que no le permite tratar cosas ajenas así? O como si el arte solo se ocupara de sí mismo. No, el arte trata de cantidad de cuestiones, es más, se amplía constantemente y alguien pues, puede hacer, como lo sabemos, arte en relación con la gastronomía, arte en relación con la coreografía, arte en relación con el clima, arte en relación con su corporalidad. Es decir, que hay una cantidad de cuestiones que penetran en el arte que no tienen que ver con esa cuestión que se repite una y otra vez, que me parece una chorrada impresionante. Antes leía un comentario en el chat claro, es que hay arte que no puede ser considerado como arte porque no tiene técnica y porque el artista no es profesional. Es más, he visto ahí un comentario que habéis contestado antes de sistemas estéticos. Bueno, el comentario también es para alucinar en colores, ¿no? Es decir, hace un comentario que dice que es que claro, hace un circunloquio también lo Paloma Pájaro, ¿no? De que este arte carece de técnica porque no está elaborado profesionalmente. Y entonces vuelve a repetir en otro mensaje que es que no son profesionales del arte. ¿Pero a qué se está refiriendo con profesionales del arte? ¿Alguien duda que a mí ese tema también de profesional del arte me parece un concepto ramplonísimo, que un señor como Santiago Sierra no es un profesional del arte? Es decir, ¿dónde trabaja y dónde se instala y dónde se inserta sino en el sistema del arte? Y un Eugenio Merino y una Daniela Ortiz, porque va sacando y artistas como los va sacando así, porque Paloma Pájaro parece que fuera de buen rollo, pero va de un mal rollo total, porque va sacando artistas a los que les va dando como collejitas sin meterse con ellos, ¿no? Daniela Ortiz, Abel Azcona, ¿has visto que salen ahí artistas que además tú has entrevistado? Sí, Santiago Sierra también sale antes. Claro, Sí, sí. pero yo cuando los veo, ella nos va sacando, o sea, eso es lo corrupto, esa es la corrupción de las artes. Y luego, como siempre pasan estas cosas, dice, ¿pero a dónde quieres ir a parar? Y va a parar a Zurbarán.
y va a parar a comentarios políticos tan torticeros y tan verdaderamente degenerados, eso sí, como los que hace al final de su vídeo. Pues no, señor. Yo lo que no voy a aceptar es que el arte sea solamente el problema del arte no solamente es un problema técnico, porque eso sí que hay que leer un poquito más para darse cuenta que el problema no es esa suerte de calidad transhistórica o académica. Ahí eso no es el problema del arte. Heidegger dijo que el problema de la técnica es siempre poético y que la esencia de la técnica es un tema poético y es más importante la poética que la técnica, porque tiene que ver con el concepto de producción, pero no con el concepto de profesionalidad. Por tanto, a mí lo que dice en esta parte, creo que habría que retomar un día el discurso, por ejemplo, de Kossuth en su libro Art After Philosophy, en su ensayo Art After Philosophy, habla de relación entre arte y filosofía en los términos totalmente opuestos a los de Paloma Pájaro. Porque ¿qué es lo que ella pide? ¿Qué es lo que no? Y con eso termino. ¿Qué es lo que ya le gustaría que hicieran los artistas? Que dejaran de ser artistas para volverse filósofos, por lo que parece, ¿no? Que abrazaran la filosofía de Gustavo Bueno, que iniciaran una especie de vía correcta, ¿no? Porque estos venden corrección. Y por otro lado, en un pensamiento maniqueo, porque como ha dicho muy bien Soriano, esto de derecha a izquierda es un modo de tematizar el arte realmente confuso e inaceptable. El propio Jean Clare, que es más bien un teórico, que es un teórico muy sólido, pero no precisamente un progresista, ¿no? Porque es más bien conservador, pero muy lúcido, tremendamente lúcido. Jean Clare tiene un librito que se llama La responsabilidad del artista, traducido en la editorial La Balsa La Medusa, en el que habla contra el mito de que todo el arte del siglo XX y de vanguardias hubiera sido de izquierdas, progresista o comunista. ¿Qué va? Durante el arte del siglo XX hay muchas formas artísticas que fueron fascistizantes, como el futurismo o como ciertos modos del expresionismo, pero también el arte durante el Tercer Reich, artistas como Arno Brecher, o también el realismo socialista durante el tiempo del estalinismo. Es decir, que tenemos que quitar el trazo grueso. Podemos hablar, como bien ha dicho Rafael, a veces coloquialmente, ¿no? Pero si nos tomamos las cosas a veces, como a mí me gusta tomármelas, con un poquito de virulencia, belicosidad, polémica y también con seriedad, no se puede ser tan trazo grueso y tan crear confusión y equivocación, porque luego hay mucha gente que a lo mejor todavía no ha llegado a ciertas lecturas o a cierto conocimiento que se lo va a tragar como una comunión, como la hostia consagrada, y no es así, sobre todo porque, como bien ha dicho Soriano, claro que hay artistas con una agenda derechista, y es más, algunos artistas muy conocidos del siglo XX, Andy Warhol era por un lado un hombre muy conservador ideológicamente, muy reaccionario, también un artista católico de misa y de obediencia religiosa diaria, en unos aspectos progresista en su relación con lo queer o lo homosexual, pero en otras posiciones ideológicamente reaccionario. Y hay muchos artistas que tienen una agenda claramente de derechas, y muchos artistas pretendidamente de izquierdas no lo son en ningún sentido, sino que pactan directamente con el capitalismo contemporáneo y con los centros del poder. Por tanto, hoy en día, saber desde dónde se habla o tratar de tener un poquito más de claridad conceptual, sí. Caer preso de la academia filosófica, para nada. Es decir, me parece que lo interesante de ver este vídeo es para orientarse sobre los efectos y los estragos muy perjudiciales de las dosis de filosofía que uno se mete, porque todo, como decía Antonio Escotado, ¿no? Droga es aquello que te metes fuera de la dosis que dice el fármaco que uno debe tomarse. Es decir, si te tomas 40 aspirinas seguidas, te vuelves un junkie de las aspirinas, ¿no? Y te van a sentar mal, o más paracetamol del que debes tomarte. Y en este sentido yo creo que a ciertos momentos, buscando la iluminación, te metes entre pecho y espalda muchos libros de filosofía. Si esta artista se leyó a Krause, que no sé si lo hizo, entiendo por qué está así. Por tanto, queridos seguidores de los canales, no os leáis cosas de Krause a destiempo, no os metáis entre pecho y espalda al turbocapitalismo de esta manera, no os metáis la tautología por la posteriori, tratad de llevar una vida un poquito más relajada, sobre todo porque creo que como pretendamos todos ir, yo no voy de filósofo, me parece que ir por la vida tienes la piedra filosofal y das unas claves filosóficas al mundo, me parece desvergonzadísimo, es decir, no creo que se pueda ir así. Una pregunta, ¿os apetece que entre sistemas estéticos que está pidiendo paso? No paso. Yo lo que pasa es que le saludo porque no le conozco, pero tengo que irme siempre por la pasta. Yo tengo que ir a hacer la pasta. ¿Os parece? ¿Sí? Que entre, sí, sí, why not, que dice uno, why not. Vale, pues venga, va. Ahí... Esto va para sistemas estéticos. Esta es la clave para entrar por Zoom. Doctor Soriano, antes ibas a decir algo también. Pues hay dos cosas. Mira, por ejemplo, en primer lugar, creo que un truco de esta y otros autores es criticar el lenguaje complicado que se utiliza para justificar la obra conceptual con el mismo lenguaje complicado.
Es como voy a hablar muy enredado para que se vea que sé de lo que estoy hablando, para criticar que hablan muy enredado, para que parezca que saben lo que están hablando. Ujú. Pero lo otro es lo que ella menciona sobre que se escapa del sistema estricto del arte. ¿Qué es eso? O sea, ¿desde dónde estudias el arte para entender el arte? ¿Desde el arte mismo? O sea, no dudo, por ejemplo, la pintura, que es parte de su producción. Tiene valores técnicos, matéricos, etcétera, pero históricamente el arte se estudia desde la filosofía, lamento mencionarlo. De hecho, la estética es una rama de la filosofía. O sea, y lo que es curioso es que esta idea de que el mensaje era más importante que la técnica ya está en el siglo XVI. O sea, ya en el Renacimiento se dice, hay que aprender de los poetas y otros hombres felices, que dentro del mensaje está lo más importante de la obra. Y se ha repetido históricamente, o sea, históricamente se ha sabido desde el gremio del arte que no basta una técnica espectacular, que no basta que te reconozcan como el mejor, sino que tiene que haber un contenido constante dentro de la obra. O sea, históricamente en el arte creo que siempre se ha sabido, hasta el siglo XIX, que la bella técnica no hace la obra de arte. Pero actualmente hay un reclamo de lo que Pájaro llama los valores estrictos del arte. Pero eso es reduccionista. Si estás operando bajo la idea de que el arte está hecho de una técnica que remonta a las viejas técnicas, estás cancelando la mayor parte de la historia del arte occidental. O sea, te estás quedando prácticamente en el siglo, ¿qué? ¿17? O sea, es como muy complicado ceder a este reclamo de lo estrictamente artístico sin que eso mutile las posibilidades del arte mismo. Porque sería como criticar que alguien descubrió la perspectiva. Sería como criticar que alguien descubrió que se puede hacer mejor pintura con aceite que con yema de huevo. O sea, la naturaleza del arte es que se desarrolla sobre sí mismo, pero es tan extensa y alcanza tantos puntos que forzosamente tiene que ser estudiada desde diferentes perspectivas. No puedes estudiarla únicamente desde dentro. Y además eso es establecer que el arte es quístico, es de una élite. Y creo que ahí estaríamos hablando de diferentes cosas, porque a pesar de que promueve un discurso de carácter político, escapa hábilmente del mercado, que creo que es uno de los factores esenciales que politizan el arte actual. Pero a excepción de esa rápida mención de ¿cómo llamaba? El capitalismo, no sé qué. Turbo Turbo. Capital. Exacto. Turbocapitalismo. A mí me encanta ese nombre, ¿eh? Yo creo que habría que imprimirlo en alguna camiseta. Pero ¿dónde está el papel del capitalismo en el sistema cultural? O sea, de veras cree ella que el sistema cultural se impone al capitalismo? O sea, ¿de veras cree ella que algo se impone al capitalismo en la actualidad? O sea, es como decir, bueno, y también está el turbocapitalismo. Güey, no, está el capitalismo y el sistema del arte, tanto comercial como institucional, opera dentro del capitalismo. Y el capitalismo no es famoso por su ideología de izquierda tampoco. Digo, yo creo que hay como esto, ¿no? A mí me encanta este libro de John Clare que menciona Fernando. De hecho, yo lo recomiendo, creo que 2 de cada 3 videos donde estamos. Y hay una parte que John Clare dice que el artista tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué creo? ¿Cuál es la razón por la que creo que tengo este valor? Pero esa respuesta no va a venir ni de la ideología de derecha ni de izquierda, creo yo, sino que está hablando de una responsabilidad individual, porque en el mismo texto dice, bueno, hubo algunos expresionistas alemanes que se vieron muy cerca del nazismo, pero luego los persiguieron y los pone en situación, ¿no? Y creo que esa es la cosa, que al final es muy complicado escapar de un sistema dominante, que no creo que sea el sistema de izquierdas culturales, sino el sistema capitalista, y dentro de ello es muy fácil crear productos de una penetración en cierto tipo de público. Yo no dudo que Pájaro vaya a crecer mucho como youtuber porque suena mucho más
compleja e, insisto, suena que otras posturas similares. Suena más seria, suena más científica, pero convoca a ese público que ya siente que algunos discursos están quedando rezagados. Es como un paso más allá que implica una postura política, es decir, ya no estamos dentro del medio del arte. Ella dice, hay que operar dentro del medio del arte. Está escapando de ese medio del arte. Está diciendo, es una cosa política. Está criticando esto porque dice, no tiene cabida en las artes. Su propio discurso no tiene cabida en ese sistema que está criticando, en ese sistema que está venerando, perdón. O sea, es cuando tú metes rasgos políticos en una discusión de estas características, politizas una cuestión, si se quiere, subjetiva, una cuestión de opinión, a favor de rencores o simpatías políticas. Y creo que ahí se vuelve muy volátil la mezcla. Porque ya vas a decir, bueno, no es que sea un fraude nada más, no es que este tipo de arte conceptual es una tomadura de pelo, sino que es validado porque la izquierda lo valida. Y entonces ya impones un carácter de derecha a los que aspiran a la gran pintura de antaño. Y eso está, no sé, creo que es la parte más extraña de este discurso. Damos la bienvenida a Sistemas Estéticos. Bueno, tu nombre es Dimo, ¿no? O por lo que he visto en el... Sí. Pues bienvenido, Dimo. Sí, mi nombre, sí, sí. No, parece que tenías una postura muy clara al respecto y igual te apetece compartirla o participar en la charla. Sí, claro, bueno, muchas gracias, saludos a todos, los sigo a todos, me veo todos los videos. Bueno, no, pues aquí llegamos para hacer el contrapeso desde el lado de los retrógrados y los que pensamos de otra manera. No, mentiras, no, lo que pasa es una cosa, quería simplemente mencionar algo de lo que decía Fernando, con lo que pues nunca he estado, pues no estoy de acuerdo realmente, y es pues la idea de, o sea, a mí me parece que si uno estudió artes y estuvo tantos años en una universidad realizando los estudios, pues no podemos decir que ahí no se esté desarrollando un camino profesional. O sea, cuando se habla de artes, pues partamos que estamos hablando de unos profesionales en algún tipo de saber, oficio o conocimiento concreto, ¿sí? Porque si no se parte de eso, pues no tendría sentido que estuviéramos aquí reunidos como conocedores sobre algún tema en específico, ¿no? Entonces, sí pienso que uno de los problemas del arte contemporáneo y que de alguna manera ha criticado a Adelina Lesper y Villarán, etcétera, es que si hay como una ausencia de profesionalismo en lo que me parece a mí que es específico de la creación artística y que es la creación de imágenes. O sea, realmente la única manera que veo yo en la que puedo vincular las cosas que se producían desde las cavernas pasando por los dibujos egipcios y las imágenes sobre los muros de las iglesias en el medioevo y las miniaturas góticas y las pinturas del Renacimiento y las obras del siglo XIX y las pinturas del surrealismo, etcétera, es que todos son productores y creadores en un cierto tipo de profesionalidad que es la creación de imágenes, ¿sí? Pero desde el momento en que se llega a un punto en que la creación de imágenes y la misma imagen es cuestionada como el elemento que permite ligar toda esa variedad de producciones, pues ahí es donde me parece que hay una gran crisis en el arte, porque ya no hay un criterio, digamos, de calidad que esté implicado en el hecho de una actividad profesional. Entonces, muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, obras que tienen que ver con una tendencia conceptualista de la creación visual, pues no es que uno esté esperando, o por lo menos es mi posición, de pronto no es la de todos los críticos del arte contemporáneo, no es que uno esté esperando que
que es que volvamos a la pintura del siglo XIX o que volvamos al arte renacentista porque este arte ya no, etcétera. No, no se trata de eso, o sea, no es una posición retrógrada de que, ay, volvamos a esto que era mejor y que Zurbarán pintaba mejor y le quedaba mejor. No, es simplemente un criterio de calidad, digamos, en la creación de las imágenes. Si yo me pongo a ver, por ejemplo, series en Netflix, yo veo que son unos creadores tremendos que lo meten a uno en unas historias y que además hay unos efectos tremendos que hacen otros en el mismo equipo de trabajo y está uno viendo realmente imágenes producidas por gente que tiene un profesionalismo súper elevado al punto de que cautivan una audiencia gigantesca, ¿no? Y con esa producción profesional de la imagen, ¿sí? Pero si yo me pongo a ver, digamos, una obra como la de Catelán, que es como un chiste ahí del banano, pues ahí yo no veo ningún profesionalismo en la creación de la imagen, simplemente, y no quiero decir tampoco que sea como la actitud de ponerse a criticar y a decir, no, esto no es arte, esto es una, no, no, no es que no, o sea, no, sí, de pronto es arte, sí, pero está en un nivel que es completamente falto de interés, o sea, a mí, no, si yo me pongo a pensar en la imagen de Catelán, el banano no es que me importe que sea o no sea arte, o que, uy, no, qué terrible, hizo esto, no, no, simplemente visualmente no me interesa, no me produce ninguna satisfacción en términos de que yo vea que en la creación misma de esa imagen hay algo realmente profesional. Lo que hay es pues una manifestación comercial y una manera de hacerse viral y otro tipo digamos, de estrategias para darse a conocer, al punto que hoy en día pues por ejemplo, Abramovic sale simplemente le basta con estar en un gran museo exponiéndose sentada en una silla y decir que esa ya es la obra. Pues eso me parece que ya es como llegar a un punto donde desaparece la obra y queda simplemente la idolatría hacia el personaje y ya. Pero pues que haya ahí una creación, o sea, donde hay gente que sí está trabajando en escultura, en pintura, en juegos de video, en cómics, en realización de series que tienen unos niveles creativos tremendos, pues me parece que eso es lo que realmente se debería valorar, porque si el criterio de calidad no fuera el valor, entonces no tendría sentido la creación y la producción artística, simplemente pues cualquier otra cosa podría reemplazar al arte. El hecho de yo tener muchas posibilidades para mover mis influencias o tener mucho dinero para exponer en tal museo. Entonces creo que hay que darle más valor a la calidad, al criterio de profesionalismo, y eso no tiene que ver con el hecho de que, ay, somos unos retrógrados, queremos volver al siglo XIX, queremos volver a pintar como Zurbarán. No, no tiene que ver con eso sí sería una actitud muy tonta, pero sí hay una profesionalidad que creo que es lo que hay que respetar, porque en ese sentido, pues hoy precisamente el hecho de los artistas tengan todo ese desprestigio de que su arte, o bueno, la gran mayoría, ¿no? De que su arte no valga mucho, de que la gente quiera trabajos gratis, es porque simplemente, pues, no se está viendo que hay profesionalidad, sino que simplemente el arte es tomado por un gran público como algo ahí de locos o de gente ahí que hace lo que se le ocurre ya, y creo que pues esto es una profesión seria. Pues eso era lo que quería decir. Muy bien. Si te parece, como me apelabas a mi argumento, yo te voy a dar un argumento sencillo. En tu intervención, que es interesante y que es un gusto charlar o debatir contigo, has repetido la palabra profesión y profesionalidad unas 38 veces. Pero cuando alguien empieza a utilizar una palabra tan insistentemente, a veces surge la duda de si la está empleando muchas veces porque quiere convencer que comprende perfectamente lo que significa esa palabra o quiere vaciar de sentido a la propia palabra, ¿no? Si te parece, miramos qué es profesión y profesionalidad y recurrimos a un criterio, porque dado que apelas al criterio, pues hagamos una cosa muy sencilla, que es buscar la palabra profesión en el diccionario de Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Dado que estamos hablando en español. Bueno, sí, perfecto. Entonces, yo la tengo delante. Profesión, acción y efecto de profesar. Segundo, empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que recibe una retribución. Tercero, conjunto de personas que ejercen una misma profesión. Cuarto, ceremonia eclesiástica en la que alguien profesa
en una orden religiosa. Esta es la palabra profesión en el diccionario y es, por tanto, una definición. Una definición que no quiere decir que sea un análisis categorial. Pero lo que nos dice y lo que nos aclara, para que evitemos confusión, es que es un empleo, facultad u oficio por el que alguien recibe una retribución. Por parte, cuando tú dices que alguien es muy profesional o alguien es un profesional, es que hace un trabajo retribuido económicamente. Y esto quiere decir que Mauricio Catalán, que Marina Abramovic, que Santiago Sierra, que estos artistas son profesionales del arte porque tienen un oficio por el que reciben una retribución económica y que además profesan como artista. De todo lo que has dicho no hay nada que funcione como un criterio, pero ni siquiera como un criterio ni como una definición de qué entiendes por calidad, porque tu definición es lo que se llama en filosofía definición recurrente, es decir, conviertes profesión, profesionalidad, arte, técnica y formación profesional o formación académico-educativa en algo que se está refiriendo como sistema de fundamentación o como sistema de articulación categorial con respecto a sí mismo, con lo cual se convierte en una tautología, esto es, en algo que es al mismo tiempo obvio o sencillamente obtuso. Por tanto, tienes que darte cuenta de una cosa. Cuando apelas a un criterio, vamos a hacer la extrapolación que estaba haciendo Paloma Pájaro. Piensa en si nosotros en vez de artista utilizáramos como hace ella, y lo ha aclarado muy bien Soriano, en esa salida que ella hace, que es el tema que hoy estamos discutiendo, hacia un campo diferente al del arte, que es hacia la filosofía, ¿no? Porque se desplaza más, y lo que ella defiende es más el papel de la filosofía como espacio de discusión al que tiene que remitirse el arte que propiamente a unas categorías dadas dentro del propio ámbito del arte, porque para ella el criterio es criterio filosófico, es un criterio de orden filosófico y de una cierta filosofía. Piensa en filósofos. ¿Tú crees que se podría decir que son filósofos, por ejemplo, Jürgen Habermas, Ludwig Wittgenstein, Georg Gadamer, Jacques Derrida, Michel Foucault, Richard Rorty? ¿Son todos ellos filósofos, sí o no? Sí, supongo que sí. Sí, y todos ellos son filósofos, pero te querría decir, para que te aclaras, que no comparten ningún criterio de lo que entienden por filosofía. Un momento ahí. Permíteme que haga el argumento. Uno es un filósofo marxista, freudo-marxista de la Escuela de Frankfurt. Otro es un hermeneuta, otro es un fenomenólogo, otro es un deconstruccionista, y no comparten los criterios, porque hay una cosa que hay que combatir. No hay un criterio, no hay un criterio. Sí, un momento, tengo la respuesta. Sí, me la das luego. Y la calidad no es la respuesta, ni la calidad es el criterio. Porque esa cuestión de la calidad es que habría una sola forma de la calidad o un solo criterio que permitiría entender el arte o que permitiría entender la profesión del arte. Dentro del arte como actividad remunerada económicamente y inscrita dentro de un ámbito institucional, hay artistas magníficos que se dedican a hacer obras figurativo-pictóricas, obras abstractas, instalaciones, net art, new media, performance o hacer obras como las que hace Catalán. Para mí, de verdad te lo voy a decir, creo que no entender que lo que está haciendo Marina Abramovic es una obra de arte contemporánea, además hecha por un profesional del arte, además por una profesional del arte absolutamente referencial y verdaderamente innovadora, pues es algo que me parece realmente, por lo menos, que no has dado ningún argumento que permita decir tal cosa. Y también que Mauricio Catalán, otra cosa es que tú hables desde tu juicio subjetivo y desde un juicio que tú digas que no te gusta. Estás en todo tu derecho para que no te guste. Estás en todo tu derecho para... Pero puedo responderlo. Pero lo que no estás haciendo es un juicio analítico crítico. Por tanto, tengo que decir una cosa. Todo lo que has dicho carece de criterio histórico, criterio conceptual, criterio categorial y de sistematización. Por tanto, o sea, el que digas que un artista lo es porque se ha formado mucho tiempo en la universidad y ha estado estudiando, hay distintas universidades, hay distintas formas de enseñanza. Hay muchos artistas que ni siquiera pasaron por la universidad. Por tanto, si estamos hablando y tienes aquí delante a muchos que no han seguido la forma de adoctrinamiento académico universitario, entenderías que no pueden ser profesionales del arte porque no han seguido esa forma. Por lo tanto, te diré una cosa, me parece que todo lo que has dicho no solamente no refuta nada de lo que he estado diciendo yo, sino que sencillamente lo que revela es el circunloquio precategorial, precrítico y de un concepto absolutamente obsoleto de calidad que solamente puede ser utilizado para generar confusionismo, pero no hay ningún modo de entenderlo dentro de, tú llamas a tu canal, por lo que entiendo, sistemas estéticos, pero tiene una cosa, Dimo, hay que estudiar un poquito más de estética, porque bueno, si no, uno habla de la estética... Ya estudié, ya hice el doctorado, ya hice el postdoctorado. El doctorado lo hice en Francia y el postdoctorado lo hice en Canadá. Bueno,
lo que estás diciendo, pues me parece coherente, me parece que es claro, pero digamos como intentando precisar lo que dije, es en relación, digamos, al concepto de profesión, profesionalidad, etcétera, es que, un momento, es que, digamos, en el arte hay un cierto tipo de valores que se establecen y que podríamos, digamos, que nos podrían permitir algún tipo de definición de criterios de calidad, ¿no? Pienso que los valores que son imperantes en el arte contemporáneo de tipo conceptualista, de los que hemos estado hablando, responden esos valores de calidad a algo que es completamente distinto a los valores a los cuales ha respondido el arte de todas las épocas, que tienen que ver precisamente con una creación profesional de imágenes, es decir, un trabajo, si se quiere plástico, pero ahora ya no se habla tampoco de artes plásticas, pero si se quiere plástico o visual, donde la persona que está haciendo ese trabajo, digamos, tiene una elaboración, digamos, perceptiva y creativa en esa actividad de creación. Entonces, obviamente, no podría decir que Abramovic o que Catalán no sean profesionales de acuerdo a la definición que tú explicaste del diccionario. Sí son profesionales, pero la valoración de sus obras no responden pues a calidades visuales. Y pienso que si estamos hablando de artes visuales, pues lo visual tiene un sentido y la profesionalidad en esa creación de imágenes tiene un sentido. Ahora, tú estabas dando un ejemplo, por ejemplo, en relación a los filósofos. Decías que nada tenía que ver Derrida con lo que escribía Habermas y bueno, etcétera. Pero si tú te fijas bien, en cada disciplina universitaria, en cada profesión, existen unos conocimientos y unos saberes específicos que son puestos en juego y que se aprenden y que son a partir de los cuales se ejerce esa profesión. Obviamente que el pensamiento de un filósofo puede ser completamente distinto al de otro y no tener nada que ver, pero lo que tienen en común es que son personas que se dedican a la escritura y en la escritura existen unas reglas comunes, sea en español o en francés o en cualquier otro idioma, y es muy fácil reconocer que hay un saber hacer en la escritura y más que tú eres escritor lo debes conocer perfectamente y más si tú miras trabajos de pregrado, de maestría en artes, pues uno sabe muy bien diferenciar cuando un ensayo está bien escrito, cuando las oraciones tienen un sentido, cuando hay un verbo y un sujeto en una oración y cuando no lo tiene, y cuando hay una estructura coherente que explica un determinado fenómeno, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un saber hacer, hay un conocimiento, hay una profesionalidad, como también la hay a la... Otra cosa es que haya gente que promulgue otro tipo de valores que no tienen nada que ver con eso que es específico, me parece a mí, de las artes visuales, que como su nombre indica es la creación de visualidad de imágenes y que tengan pues la posibilidad de un gran comercio y una gran publicidad en torno a otro tipo de valores diferentes. Bueno, eso era, tengo como problemas con la conexión, no sé. Sí, tranquilo, pues se ha Sí, oído bastante bien. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? dale. Sí, yo creo que hay, vamos, yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que dices, vamos, mayoritariamente con las cosas que estás expresando, pero hay una cosa, a mí me llama la atención este tema también de la insistencia en la profesionalidad y sobre todo en lo que tiene que ver con la ruptura de la imagen. Me refiero, por ejemplo, a que a lo mejor todo el planteamiento del arte del siglo XX tiene muy poco sentido desde ese punto de vista, quizás, es decir, existe una ruptura en todo lo que tiene que ver con la modernidad y con los diferentes movimientos que tienen lugar en las vanguardias artísticas, que en muchos casos nos llevan a la abstracción, pero de verdad no lo sé si la abstracción, desde el punto de vista en el que tú lo estás planteando, entra dentro del ámbito de la creación profesional o no entraría dentro de este, dentro de este ámbito. Claro, no lo sé. Vale. Y luego a mí se me plantea otra cuestión. Esto,
se desdeña completamente todo lo que tiene que ver con el arte conceptual. Pero bueno, todos estos filósofos de los cuales hablamos, en muchos casos, nos sirven algunos para explicar algunas obras de arte que pensamos que no tienen mucho sentido o que a lo mejor sí lo tienen, y entonces eso nos sirve para decir, oye, mira, pues a lo mejor por este camino podemos encontrar una visión que tenga que ver cómo conectamos esa obra con la sociedad. Aunque la obra sea conceptual y aunque el artista no sea un profesional que haya pasado por la Facultad de Bellas Artes y que esté pintando el techo de la Capilla Sixtina exactamente igual que hacía Miguel Ángel. Y luego yo creo que hay otra cosa en el cual deberíamos hablar o se podría discutir, y es en el mundo en el que nosotros vivimos, rodeados por cientos y miles de imágenes, ¿vale? Cientos y miles de imágenes, ¿cómo distinguimos la obra artística del resto de las imágenes? Porque yo puedo ser un pintor figurativo, como las obras que tengo aquí de Paloma Pájaro, que están muy bien y pintadas con lápices de colores, que son fenomenales, la verdad. Es decir, la calidad técnica de esta artista es estupenda, es fenomenal para hacer un autorretrato con pinturas de colores como este que yo estoy mostrando. A mí me parece que domina la técnica. Ahora, yo a esta obra le demando algo más que simplemente la técnica, y es que me tiene que transmitir un mensaje. Y si esta obra no me transmite un mensaje, puede estar fenomenalmente hecha, pero se acabó. No hay nada más por detrás. Y entonces, a lo mejor, aludiendo a ciertos filósofos o aludiendo a otros pensadores, puedo encontrar el camino que me lleve a valorar esta obra como una obra de arte contemporáneo. O a lo mejor, como yo digo muchas veces, tú puedes ser un gran pintor, pero oye, mira, pintar bodegones o pintar un bodegón de frutas en el momento actual, pues la verdad es que no le veo sentido. Es decir, está muy bien, pues estupendo, pero no me interesa como obra artística. A la obra artística yo le demando algo más, le demando pues eso, el espíritu del cual nos hablaba Adorno, por citar un filósofo en su teoría estética. Ese espíritu de la obra, ¿dónde está? ¿Lo encontramos simplemente en que una persona haya pasado por la facultad y tenga una buena técnica? No, no es necesario. A lo mejor no hace falta pasar por la facultad para hacer unas obras maravillosas o unas obras que realmente podamos, desde mi punto de vista, conectar con la sociedad. Y luego yo creo que es curioso cómo mucha gente desdeña el sistema del arte. Yo ya lo he comentado alguna vez. A mí eso me parece, no lo entiendo muy bien. Es decir, en el vídeo del cual estamos hablando, en el catálogo, es que me fui a buscar el catálogo y lo voy a comentar porque en el catálogo Paloma alude a que la crítica de arte no tiene sentido, que está apagada, que no sé qué. Este catálogo se lo hice yo, ¿vale? En el museo de aquí de Salamanca. Se lo hicimos nosotros cuando yo trabajaba allí. Aquí escriben Javier Hernando Carrasco, que es profesor catedrático de Historia del Arte, bueno, ya retirado el pobre porque sufrió un ictus, y Fabio Rodríguez de la Flor, que también es un pensador. Es decir, ¿por qué? O sea, se cayó del caballo, como dice Fernando, y entonces descubrió que esto ya no servía para nada, porque a lo mejor sus obras de arte no llegaron a conectar con el público. Ya no digo con los críticos que hicieron este catálogo, sino con el público que estaba allí. Yo no puedo estar de acuerdo con todo el tema de la profesionalidad que dices, porque creo que no se ajusta. Y además, pensemos en eso. Tenemos que diferenciar el arte de la publicidad que vemos en la televisión. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera de hacerlo? ¿Vale? Ese es un poco mi planteamiento. Doctor Soriano, me gustaría mucho escucharte. Si te apetece participar, me encantaría ver qué opinas un poco de lo que ha comentado Dimo o sistemas estéticos. Yo creo que hay una cosa muy peculiar de los que no gustan del arte conceptual o son detractores del mismo, que es esta teoría del complot. O sea, que hay un mercado que es el que manipula todo. Eso no es un complot, es muy evidente. O sea, no se lo ocultan. El mercado del arte no es algo que esté en la oscuridad, es muy descarado en ese aspecto. Pero no puedes descalificar el arte conceptual en base a que los catálogos son halagadores, no me acuerdo qué palabra utilizaba Pájaro, son complacientes. Bueno, quiero ver un catálogo de Zurbarán que no sea complaciente con la obra de Zurbarán, ¿no? Pero ¿qué tienes? Pues tienes a un profesional sobre la obra de Zurbarán. Ahora, esta idea de que
este arte de Abramovic, de Sierra, de qué sé yo, es carente de producción visual y tal, tampoco creo que aplique especialmente en Abramovic. De hecho, Abramovic hace producciones visuales muy, muy elaboradas. Pero si no te gusta un Abramovic, podemos ir a un... Cualquiera. Catalán sea, también, por bueno, ejemplo. Catalán, pero también, por Sí, ejemplo, vámonos a algo que sea no, más... no niego eso. Un artista como Ai Weiwei. Ai Weiwei hace montajes millonarios cuando hace obras. O sea, se pueden ver sencillos, pero no hay nada barato en Ai Weiwei. Las semillitas de girasol hechas con porcelana no fueron baratas, ¿sabes? O de repente puedes encontrar una gran cantidad de artistas que operan bajo valores de producción que se antojan similares al ejemplo que utiliza de Netflix. Pero creo que el error es pensar que una obra de arte vale más por los valores de producción. O sea, Duchamp ya cuestionó ese punto. ¿Cómo se llama? El Piece of Shit cuestiona precisamente ese punto. Creo que el problema es pensar que el arte conceptual surgió espontáneamente como una respuesta del mercado para aprovecharse de los ingenuos compradores e imponer una idea, cuando realmente el arte conceptual está dentro de una estructura histórica que ha desembocado en esta actualidad. O sea, por ejemplo, cuando tuve la obra de Fontana, que se puede antojar sencilla porque son estos cuadros partidos con un cuchillo, responde a una reflexión del autor sobre las propiedades del espacio exterior de la pintura que vienen a partir de la observación de artistas anteriores. Cuando tú ves a Boccioni, responde una reflexión sobre Picasso. Cuando tú ves a Picasso, responde una reflexión sobre el arte. O sea, hay una secuencia en las artes que nos han traído a este punto, pero no es que hayan surgido espontáneamente, ni tampoco que carezcan de valores visuales, sino que son valores visuales adaptados a la actualidad visual. Dentro de una inundación de estímulos visuales de gran producción, se reclama el razonamiento de esos estímulos visuales. ¿Y cómo te opones a los grandes valores de producción? Con el minimalismo, con una sencillez en productora. Y creo que ese es el punto, que de repente cuando uno ve una Marina Abramovic sentada en el MoMA, está producido para crear un impacto. No es casual que esté ahí en ese lugar, incluso si ¿cómo se llamaba su pareja, Restox? Ulay. Si llega, probablemente está preparado. Pues obviamente está montado. Ese es el punto. Estamos asistiendo a un montaje. Pero es un montaje que tiene como finalidad rasgar la estructura de la realidad a partir de la imitación de la realidad, porque es un arte que ya no está dispuesto para la observación, sino para la reflexión. Pero eso no implica que todo el arte actual sea así. Hay artistas que todavía operan bajo valores plásticos, sea de ayer o antier, pero hablar sobre técnica o sobre profesionalismo es cuestionar a Pollock, es cuestionar a Picasso, es cuestionar a Bacon, es No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque pero ¿dónde está la definición de técnica cuando estos autores que acabo de mencionar fueron cuestionados por evadir ese profesionalismo técnico? Te respondo a esa pregunta que haces. En cada tipo de pintura o en los diversos tipos de pintura que uno podría llegar a, digamos, a enunciar, por ejemplo, las pinturas de tipo surrealista o de tipo expresionista o de tipo realista. Es decir, en cada tipo de pintura, digamos, si hiciéramos una clasificación, existen unos criterios de calidad. O sea, si yo me pongo a mirar obras de pintura abstracta, aquí yo no soy un retrógrado del siglo XIX que va a decir, uy, no, la pintura abstracta no, eso es terrible. No, hay unos criterios de calidad. Es como cuando uno escucha música punk o metal, de pronto alguien escucha death metal y desde por fuera, si se pone a escuchar eso y dice, no, esto es puro ruido. Pero cuando uno entra a explorar ese género... Pasa igual con el arte conceptual. Solo tienes que entrar a explorar el arte conceptual. Claro. Ya lo he explorado. Lo que has estado diciendo no hay por dónde agarrarlo, perdona. Es que al final dices, la pintura abstracta tiene unas reglas técnicas específicas. No he dicho reglas técnicas, no he dicho el automatismo. Que tiene un criterio técnico específico, has dicho eso, vale. Pues dices eso, pero resulta
que dentro de la abstracción, de la pintura abstracta, fíjate, Mondrian, ponemos ahí juntos, y es que hay cosas que caen por suyo, que no tienen argumento. No, yo me refiero a arte abstracto. No, abstracto, es que Mondrian es abstracto, perdón. Claro. Sí, pero es abstracto geométrico, entonces, Sí, bueno, estaría- ahí ya... No vale, ese ya no vale. no vale, Mondrian lo no que vale, te- pero lo que claro, te- tiene una lo que te evolución dije antes, del figurativo, pero ya no vale. Claro, si No, pones eso- Mondrian y si pones Kandinsky, si pones Hans Hartung, si pones todas las dinámicas de la abstracción, incluso vamos hacia el tema que ha trabajado, por ejemplo, Rafael, la abstracción o la pintura expandida, tu argumento al final se va a sustanciar en lo siguiente. Como hay tal variedad de propuestas artísticas que además el arte no es solo pintura, porque es que entender que el arte contemporáneo es solo pintura No, sí, o sea, eso es reducirlo de una manera tremebunda, porque hace mucho tiempo que- hace mucho tiempo que no es solo pintura. Entonces al final llevaría a que cada obra tiene un criterio técnico que es inmanente a una categoría abstracta, abstracción que luego cuando analizamos comprende muchas más cosas de las que parece que la propia categoría tiene, y luego sería casi un criterio técnico de cada obra, pero dentro de cada obra específica y de cada pincelado de cada trabajo específico. Negar a ciertos artistas que tienen un componente de visualidad y de visualidad que genera tanto experiencia estética, emoción visual y sensual, cuanto reflexión conceptual, es algo absurdo, porque es que el propio Leonardo da Vinci dijo que la pintura es cosa mental, la pintura es cosa mental. Es decir, la definición de la pintura como pintura conceptual no la hacen a partir de Kossuth, se hace ya en la tratadística pintórica de Stelone Battista Alberti. Por tanto, sí, claro. cuando hablamos de arte conceptual, parece que fuera el arte conceptual antagónico al desarrollo de la pintura. La pintura es un arte conceptual, pero lo es así desde su planificación sistémica. Por tanto, cuando dice uno, no, Catalán, y reducimos Catalán caricaturescamente a la Al pieza plátano. del comediante, pero perdón, que no sé si viste la exposición, yo he escrito sobre Catalán, yo he hecho catálogos de Mauricio Catalán y he hecho catálogos de Marina Abramovich y he trabajado como comisario los dos, y me vas a permitir una cosa, son dos artistas de una profesionalidad que es que sencillamente cuestionarlo no lo voy a aceptar, porque estamos hablando de artistas profesionalmente. Pero porque no, todo se puede cuestionar. No, primero porque la definición de profesión y profesionalidad que acabo de mostrarte hace que sean incluibles dentro de ello. Estamos hablando de gente que llevan en el arte como profesionales del arte décadas. No vale llegar de repente y decir, es como si yo llego y digo que no es... Pero es que es como entonces, si yo digo que, perdona, a mí Botero, yo no puedo decir de Botero que no sea un profesional. Es un profesional del arte, pero también tremendo. Como es un profesional del arte... Rayitox, porque es un artista que se mueve en la profesión, y como lo es Soriano, es decir, son profesionales. Otra cosa es que yo tenga con respecto a ellos más o menos interés o critique su obra, pero que son profesionales. Yo no conozco tu trabajo. Pero es que tu argumento es como si entonces algún impresionista criticara las obras de los neoclásicos y llegara un crítico a decir, pero ¿cómo se te ocurre criticar las obras de los neoclásicos? Llevan décadas, o sea, eso sí pasó. Claro que se puede criticar a Abramovich o a todos. Lo hicieron, pero no emplearía el argumento de que no son profesionales. Pero vamos a ver, si cuando tú ves una obra, antes alguien en el chat ha dicho que para él la obra, y lo ha comentado también Soriano, la obra de Marina Abramovich es una obra, dicho, a mí me gusta o me parece una obra muy bella y visualmente muy potente. Pero como lo es la performance de la Gran Muralla China con Ulay, o como lo es, por ejemplo, la exposición de Catalán en el Guggenheim Museum, que presentó en todo el espacio central sus obras suspendidas, esa es una exposición, de las más importantes y potentes que se han hecho hace mucho tiempo. A mí, por ejemplo, personalmente no me interesa la obra de Jeff Koons, pero que es un profesional del arte no lo diría nunca, siempre diría que es un profesional. Damien Hirst le pongo muchos peros y he trabajado también con él, pero Damien Hirst es un profesional del mundo del arte. Que me parece que la noción con la que tú has entrado a participar en el debate, creo que estás manejando el concepto sin entender el concepto, es decir, estás descalificándolo a ellos, como diciendo que no, lo que pasa es que... Para incluso llegar a la conclusión de que si tú dices no son profesionales, porque... No, perdón, que la definición que hemos utilizado hace que ese argumento se refute. Son profesionales del arte. Es más, tienen un sistema profesional absolutamente elaborado. Es decir, cuando tú vas... Yo he estado en el estudio de Jeff Koons. ¿Cómo no va a ser un profesional un tipo que tiene... Pero es que yo no he hablado de Jeff Koons. O sea... Bueno, pero has hablado en general del arte. Y si has hablado de Catalán. Y el argumento que has hecho sobre Catalán se cae por tierra. Sobre el banano. Hablé sobre el banano.
Bueno, amigo mío, pues entonces de esa manera, cayendo ya en el detalle, que sencillamente se vuelve insignificante, no estamos haciendo un trabajo categorial, porque estabas apelando al criterio, simplificándolo. No hay un solo criterio, no existe algo así como la calidad, el concepto de profesionalidad que se ha manejado es absolutamente evanescente, por tanto, puedes tener tus opiniones totalmente legítimas, pero de ahí a querer establecer con ella un sistema de filtrado categorial para decir quién es o no artista, quién es o no profesional, a Me mí está no diciendo me eso, ha es que nada. pero es que nadie está diciendo que estoy diciendo, precisamente comencé diciendo que no tenía problema con considerar a estas personas artistas, etcétera. Ahora, una cosa que me gustaría que pensaran, es que, primero, yo no soy Avelina Lesper, ni soy Villarán, o sea, hay una serie de críticas que se están haciendo al arte contemporáneo de tendencia conceptual o conceptualista, si lo nombramos así, que creo que en donde conjugan diferentes personas que tocan unos puntos en común en críticas, pero ni yo pienso como Avelina Lesper, que dice que el arte VIP no es arte, y ni pienso tampoco como, o sea, hay una multiplicidad también de puntos de vista. Entonces a veces como que veo, o he visto en algunos debates anteriores de ustedes, que es como metiendo a que todos los Abeliners piensan igual y todos los que están con el cuento del Amparte piensan igual, cuando no es así. O sea, yo tengo algunos puntos en común con Villarán, con Avelina, pero no, hay muchas cosas que no comparto. Ahora, cuando me refería digamos que ahí sí, eh, digamos que le doy la razón a Fernando en el punto de que evidentemente hay muchos artistas de tendencia conceptual que tienen un trabajo, digamos, donde hay una elaboración visual profesional. Por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, en Matthew Barney, pues es tremendo, ¿no? Esas instalaciones que crea, etcétera. Pero el punto al que yo me estaba refiriendo, digamos, y también Catelán, digamos, las esculturas que hace, pues también son muy elaboradas, pero lo que sí creo es que hay un cierto tipo de manifestaciones artísticas que hacen mucho daño, digamos, al campo del arte, y es este tipo de juegos virales donde pongo un banano y lo pego y entonces se arma todo un cuento al respecto de eso y millones de personas lo publican en Facebook, y entonces pues eso sí me parece que denigra, digamos, la profesión artística. Eso es simplemente lo que yo quiero decir. Pero, Yo no estoy vale, diciendo pero que Catelán no sea artista o que no tenga otras obras muy elaboradas. A mí me gusta, por ejemplo, Damien Hirst, también lo estuve mirando ayer, en estos días lo volví a mirar. Me parece bueno, o sea, me parece, digamos, visualmente hay una construcción tremenda, pero el punto crítico que me parece es cuando ya esas construcciones visuales no son lo importante ni es lo que define el arte, sino es el hecho de crear, digamos, toda una cantidad de formas de darse a conocer, en donde ya la elaboración visual es completamente pasada a un segundo plano, que es lo que me parece que impera, por ejemplo, a nivel institucional, donde me imagino que sí, en todos los países es un poco el arte institucional, es el arte de tendencia conceptualista, tiene un vocabulario. El hecho de que hablemos de la pintura como un objeto, ¿sí? Y que el vocabulario que estemos utilizando para definir los fenómenos artísticos parta de las ideas del arte conceptual. Si uno se pone a hacer una especie de arqueología, pues muestra que sí hay como una tendencia ideológica hegemónica allí que no está permitiendo otro tipo de miradas, en las cuales pues se debe poder criticar a Catelán y a Abramovic y a Duchamp, y que cada quien diga lo que considere que tenga que decir sin que haya problema, cosa que hace 15 años era imposible. O sea, hace 15 años el que criticara a Duchamp estaba loco, no sabía nada de arte, tiene que irse a estudiar 10 años para poder entender. Entonces, eso es lo que me parece que hay que valorar, esa apertura a que comience a haber también un panorama crítico con diferentes voces, porque si no, entonces todo el mundo pensaría igual, y pues eso sí también me parecería un poquito aburrido. Sí, no, sí, tienes razón, aunque también algún día habrá que hablar de quiénes son esos seres tan pérfidos a los que llamamos artistas conceptuales. Algún día tenemos que hacer un debate, dado que siempre aparecen como que hay unos conceptuales, ¿a qué llamamos arte conceptual? Es decir, algún día tendremos que aclararnos
de quién, porque los artistas conceptuales que aparentemente habrían corrompido el arte, habrían acabado con el sistema del arte, habrían desmantelado el sistema profesional de la calidad o del criterio, de la técnica, etcétera, etcétera, serían los responsables. Por lo tanto, es bueno buscar a estos delincuentes conceptuales o a estos que han pervertido el sistema del arte, que son los conceptualistas, porque yo creo que se llama también artistas conceptuales a un montón de gente que no tienen nada que ver con lo que fue ni el conceptual, ni el arte conceptual, como fenómeno surgido a partir de la reflexión sobre la condición lingüística del arte, que tiene que ver con lo que llamó Lucy Lippard la desmaterialización del arte y que tiene otra condición. De todas formas, como veo que está queriendo entrar en Zoom otro colaborador, le vamos a dar paso, más que nada para que hable. Y bueno, acaba de llegar. Es este. Digo, ¿qué? También Digo, él quiere hablar, porque le tenía aquí enfrente mío, entonces también hemos tenido que buscar la Ouija para que finalmente Andy Warhol también participara hoy en el debate. Tiene algo que decir sobre Paloma Pájaro, y si me permitís, le voy a preguntar: Hi Andy, how are you? Nice to meet you. It's very interesting to be here this night in this meeting in Zoom. What do you think around contemporary art? Okay, este es Andy Warhol. Okay, I think that conceptual artists are rich on the rich. I think that they don't understand nothing. I think that we need to come back to painting, because painting is the only thing that we need. This is technique and quality and high quality. The best artists are the marketing artists. Bueno, lo dijo Warhol, ser bueno en el marketing es ser bueno en el arte. Este sí que era un profesional. Hay una película española. Este era un gran profesional. Es ser profesional en otra cosa. En arte. En el arte. No, o sea, por ejemplo, las pinturas de Rothko. O sea, a mí me parece que es como que yo cojo y pinto aquí mi pared y ya tengo un Rothko, ¿sí? Claro, o sea, claro. ahí no veo ninguna profesionalidad, nada. Claro. Pero lo que sí Pero el problema entonces es con la pintura abstracta en general, no solo con la profesionalidad. El problema está en la pintura abstracta, que nos molesta. No, o sea, nos molesta también la pintura abstracta, el surgimiento de la pintura abstracta, la evolución de artistas como Kandinsky, Mondrian, o por qué Jackson Pollock pinta de esa manera. Rothko, por ejemplo, es un genio comercial, o sea, eso sí yo no se lo puedo quitar, pero nada, o sea, es absolutamente profesional y tremendo en su genialidad para vender una pintura de un solo color, o sea, hay que ser genial para eso, ¿sí? Pero eso no, ya lo hicieron antes, eso no tiene que ver con la genialidad de la creación de la imagen, no tiene que ver con la genialidad de la creación de la imagen, tiene que ver con la genialidad comercial. Ahí es donde el valor artístico pasa a ser un valor que ya no es artístico, sino es otra cosa, y entonces tenemos a Abramovich, que como tú decías, Fernando, pues es súper profesional en desarrollar toda su red de museos y también pues todos los demás artistas, los grandes, pues, pero ahí ya no estamos hablando, digamos, de una profesionalidad que tiene que ver con el trabajo de la creación de la imagen precisamente a valorar, sino con otro tipo de valoración donde uno puede sí, sin discusión decir que son unos genios comerciales. O sea, ¿puedo intervenir un momento? Déjame decir una cosa, un segundo solamente. O sea, digamos, la cuestión del por qué los artistas surrealistas emigran a Estados Unidos con la intención de, pues huir de la Segunda Guerra Mundial, y toda la influencia de lo que tiene que ver con el arte automático, con el automatismo, y cómo este automatismo evoluciona en los Estados Unidos a través de diferentes corrientes que tienen que ver, en primer lugar, con la abstracción y después con Jackson Pollock y después con otros artistas, como tú has citado perfectamente, con Mark Rothko. Es decir, todos esos años que van aproximadamente desde 1940 hasta 1947, 48, toda la evolución artística que sufre Estados Unidos en ese momento, y los artistas europeos que están allí y la influencia que ejercen, como digo, y cómo el arte norteamericano trata perfectamente de diferenciarse de lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento, y por supuesto trata de diferenciarse de ese buenismo realista soviético que está vendiendo imágenes cookies de Stalin abrazando a los niños. Todo esto lo tiramos por tierra porque resulta que Rothko hizo con un pincel así encima de un lienzo y se acabó. O sea, toda la idea que yo acabo de expresar y que podríamos desarrollar en varios libros
no sirve para nada, porque él cogió y con un pincel pintó aquí una línea de un color y debajo otra de otro. Hombre, yo creo que el arte es algo más que la simpleza a la cual lo acabas de reducir. Y las pinturas de Rothko no son tan simples como acabamos de decir, porque sí, yo cojo un pincel ahora y pinto aquí, pero es que toda esa historia y toda esa evolución artística que tienen todos estos pintores, que generan después muchos de los movimientos que van a desarrollarse a lo largo de los años 60, porque por un lado hay gente que va a, digamos, evolucionar en contra de todo lo que tiene que ver con esa abstracción y gracias a eso surge el arte pop, y otros evolucionarán en una línea que tiene que ver con el minimalismo y que están siguiendo planteamientos que pues ya habían tratado, por ejemplo, Mark Rothko. Así que bueno, todo esto que yo acabo de decir, pues lo reducimos a pasar el pincel por la pared. A mí me parece un poco ingenuo, perdonad que os diga, pero yo creo que es que hay algo más detrás de esto o de por qué algunos artistas practican la abstracción, la verdad. Yo, o sea, la sensación que tengo un poco en general con la posición que defiendes, Dimo, es que, digamos que mientras que una posición que esté más abierta en el mundo del arte puede dar cabida a personas que pinten tipo Zurbarán o que sean de corte más clásico y puedan entender que eso también puede ser arte contemporáneo, la posición tuya en un momento dado quizás es más excluyente, ¿sabes? Es decir, si por ejemplo, cuando hablas de lo de un ejemplo que es muy icónico y que a la gente, seguramente muchos van a estar de acuerdo contigo, es con el tema de la banana de Catalán, ¿no? Muchas personas están indignadísimas con la banana de Catalán y piensan que realmente eso no es una obra de arte y que eso es una operación de marketing, etcétera. Yo lo que creo que hay una cosa que creo que es muy importante y es ver cuál es el objetivo que persigue cada artista cuando se está expresando. Es decir, hay personas que buscan una experiencia estética, hay personas que buscan comunicar un concepto, hay personas que buscan crear polémica y que sus obras de arte consisten en crear polémica. Yo creo que hay una cosa muy interesante y es que en los últimos años el concepto de arte y el objetivo que persiguen los artistas se ha diversificado y creo que eso es bueno. Hay personas que buscan que su cuadro llene un salón y que quede muy bonito y que haga pensar a los que viven en el comedor, ¿sabes? O los que viven en la casa en cuestión. Hay personas que lo que quieren es inventar algún tipo de medio de comunicación, algún tipo de lenguaje propio para poder comunicarse con el resto del mundo. Y si tú miras la obra de Catalán en su conjunto, verás que la banana encaja perfectamente con todo lo que viene a ser la iconografía de Catalán, con todo lo que viene a ser sus obras. Entonces, en general, a mí lo que me asusta cuando veo, por ejemplo, lo que tú comentas, o lo que defiende, ya sé que no estás en el mismo barco y que de alguna manera pretendes que no se te encajone allí porque cada cual es diferente y cada cual defiende sus propias posiciones. Pero lo que me asusta cuando oigo posiciones como la tuya, o la del Esper, o Villarán, u otros tantos, es que de repente están como cerrando puertas a otros artistas que también tienen un código o una manera de expresarse que quizá no es la que es más clásica. La que se ha venido estudiando en las universidades durante, bueno, yo qué sé, hace un siglo, ¿sabes? Entonces, yo creo que va un poco por ahí el tema. Y luego hay otra cosa también que me ha llamado mucho la atención y si queréis ahora os lo enseño muy rápidamente y es lo que comentaba, por ejemplo, Paloma Pájaro respecto a esto que os voy a enseñar ahora. Un segundo, muy rápido. Lo vemos, dura muy poco y ahora lo comentamos. Se pronunciará a favor de la sociedad abierta, a favor del europeísmo, del pacifismo y del diálogo, guiándose por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como si tal cosa fuese un dogma irrenunciable e irrebasable. Asimismo, se decantará por el ecologismo y por el agnosticismo teológico. Se horrorizará ante la idea de patria y también ante la idea de Estado, pecando de universalismo abstracto y por ende pánfilo. Esta izquierda fundamentalista que domina nematológicamente el mundo del arte contemporáneo español se enardecerá, sin embargo, con la idea de pueblo, y no digamos con eso de los pueblos, colaborando con los indigenismos y con los secesionismos, que por cierto son particularistas,
pues dichos separatismos apelan a no se sabe qué suerte de privilegios históricos asentados en el antiguo régimen, y olvidando que algunos de ellos son explícitamente racistas. Vale, mira, la música está muy chula, tengo que reconocerlo, ¿eh? Pero o sea, la visión que tiene de los derechos humanos y de lo que, cómo etiqueta la izquierda y lo que, yo no sé, por ejemplo, esto desde la óptica de Colombia, ¿no? Dimo, tú estás en Colombia, o desde Sí, México, en Bogotá. vosotros estáis faltando a la patria porque os independizasteis en vuestro momento y ahora mismo vosotros deberíais de ser españoles. ¿Sabes? Es como... De pronto nos hubiera ido mejor de pronto si no nos hubiéramos independizado. Podríamos estar... Pues mira, díselo. Solo le faltaba que le digas eso ahora a esta mujer. Yo quería porque Os recoloniza rápido, perdón. como le dije a Rayitox, a mí siempre me marca la pasta, soy profesional de la pasta, bueno, de la pasta italiana. Sí quería mandarte un abrazo, Dimos, la primera vez que hablamos y que participamos. Además, siempre lo digo, tengo una gran simpatía por Colombia y por los colombianos, además por los bogotanos. He ido en muchas ocasiones y sé los hospitalarios, cariñosos e inteligentes que sois los colombianos. Por tanto, un gusto haber tenido contigo hoy este debate y que hayas participado. Un saludo a los amigos ya de tiempo, a Rayitos, a Soriano y a Rafael. Y ha sido interesante, aunque no quería entrar a comentar esto de Paloma, pero este trozo que has puesto ahora es demoledor, ¿no? Es demoledor, es para tatuárselo, sobre todo porque va hablando de ecologismo, pacifismo, feminismo, separatismo, o sea, todo es una especie de ismos que ella los va pronunciando como si al decirlo fueran la encarnación del mal. Cuando uno lo escucha todo seguido, dice, hostia, esto es el mal, ¿no? El feminismo, el ecologismo, el separatismo. La única palabra que se sale, que es la que más me gusta, es pánfilo. Son pánfilo. O sea, cuando la he visto, digo, yo prefiero ser un pánfilo, que es alguien que se deja fácilmente engañar, que compartir la ideología que rezuma esta parte, porque lo cuenta muy relajadamente, ¿no? Pero es una parte, y lo puede decir Rafael, que lo ha dicho con toda claridad, ¿no? No hace falta ser marxista, basta ser liberal, porque yo también soy liberal en el sentido del liberalismo de las Cortes de Cádiz, y en el liberalismo, porque el liberalismo es también un pensamiento político crítico muy importante, el liberalismo más que el neoliberalismo, pero yo creo que cualquier persona hoy, que no sea un cínico o no sea un redomado sinvergüenza, comparte esos aspectos que aquí son denostados, ¿no? De pacifismo, de feminismo, de ecologismo, de acogida al otro, porque como dijo antes Soriano, y yo de verdad os tengo que dejar, es que no creo que se pueda aceptar el convertir lo políticamente correcto en algo que hay que rechazar. Es decir, yo acabo de ser invitado por unos editores colombianos para escribir en un libro sobre lo políticamente correcto, que me escribieron para que yo hablara contra lo políticamente correcto. Y entonces les mandé un texto totalmente en contra de su criterio, porque yo soy políticamente correcto. Me molesta la gente que hace el políticamente correcto y hace el todes o el todas o cae en ciertos estereotipos. Pero la sustancia de lo políticamente correcto, las ideas políticas, estéticas, ideológicas, culturales, sociales, de igualdad y de justicia social que laten en el políticamente correcto, claro que lo soy. Es más, me opongo a la gente que no es políticamente correcta, es decir, porque sencillamente es muy fácil decir politically correct, ¿no? Y te pegan palo con eso. No, perdón, queridos. Es que hay una desigualdad, hay una xenofobia, hay un racismo y hay una misoginia tan grande en nuestro mundo como para no ser políticamente correcto. Con lo cual esta parte del discurso de ella cree que la corrupción es el arte si tienes esos valores en tu experiencia artística. Y yo tengo que decir una cosa, para mí todo eso que ella dijo denostándolo, para mí eso es la honra del pensamiento. Es decir, para mí una persona que en su arte tiene posiciones, no todo artista tiene que ser un artista que trate del ecologismo, del pacifismo, del feminismo. Pero yo creo que un artista hoy, en el mundo de hoy, o comparte valores democráticos y valores de corrección política, de igualdad y de justicia y de distribución equitativa, o es un sinvergüenza de tomo y lomo. Y eso no es una cuestión que la diga como una cuestión estética, es una cuestión de compromiso político y de posicionamiento ideológico. Por tanto, a mí lo que dice ella, es decir, y yo creo que Rafael y yo, que la conocemos, nos llevamos una gran sorpresa con su posicionamiento. Me parece, lo ha dicho Rafael con toda, como es el más, siempre moderado, y me parece justo que lo sea, pero yo creo que a los dos nos sorprende la evolución que ha tenido. Es una evolución para defender, y ahí mete por medio el separatismo catalán. Chico, vamos a ver, no mezclemos las churras con las merinas.
porque finalmente yo soy alguien que apoya que se haga un referéndum en Cataluña y me han llamado de todo, pero joder, eso lleva a que no pueda tener mi opinión también sobre el proceso político independentista. Soy un degenerado, soy parte de la corrupción, soy un izquierdista. A ojos de Paloma Polo debo encarnar a Satán. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado porque realmente parecen bromas, parecen cosas que están dichas con bromas, pero están dichas con un afán de pontificar. Yo no tengo, a mí he estado escuchando, como dice Barbara Blow, que nunca doy consejo de lo que hay que hacer, que solamente digo lo que no hay que hacer. Por una razón, porque no soy un profeta, porque no vendo supositorios, porque no tengo panaceas, no vendo medicinas milagrosas. Es decir, creo que no es hoy justo ni sensato decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y es importante decirle, sobre todo, que piense críticamente y que no se deje llevar por este tipo de posiciones aparentemente no ideológicas, porque luego resulta que Paloma Pájaro pretende que no es ideológica, pero lo suyo sí que es una corrupción, un término que a mí no me gusta utilizar. Su posición es ultraideológica. Ella cree que no es política y no es políticamente correcta. Ella es la encarnadora, la ejemplificadora de un pensamiento de extrema derecha, punto pelota. Entonces, que lo diga con toda claridad, que no le parece mal el franquismo, que le parece mal el feminismo, que le parece mal el ecologismo, que le parece mal el pacifismo, se está definiendo, chico. Que luego cuando dices que tiene esa posición se enfada la gente y dices que le has hecho un retrato, no, se autorretrata. Y se autorretrata. A lo mejor a mí dirán, pues tú eres un comunista, un sectario, de otras cosas, pues lo aceptaré. Pero que no me digan este tipo de cosas, que además lo dice sibilinamente, ¿no? Y luego de paso va siempre enjuiciando a todos, ¿no? Porque parece que ella lo hace desde un criterio, ¿no? Desde un criterio de calidad, de tradición, de conocimiento filosófico. Para mí, y por eso no quise entrar al principio a debatirlo, pero creo que la cosa se puso oscura cuando hablo de Franco, son temas estos peliagudos, ¿no? Pero creo que se basan en estereotipos, en clichés, en denostaciones del otro sin pensar. Esto no colabora a la crítica ni al pensamiento, ni siquiera al arte, ni siquiera al arte en el sentido de un arte profesional, técnico, de calidad, etcétera, etcétera. Esto solamente colabora a la creación de sectas pretendidamente pospolíticas o posideológicas, pero muy negativas, y sobre todo en un país como el nuestro, que hemos visto cómo ascendió la ultraderecha o no lo hemos visto en los últimos tiempos, no hemos visto cómo emergió y cómo el papel que va cumpliendo, que son negacionistas de todo, que son negacionistas que lo llegan a ser en algunos lugares del holocausto nazi. ¿Qué nos parece eso? O que dicen que lo que pasó en el Congreso, en el Capitolio, no es para tanto, en el Capitolio de los Estados Unidos. No, perdón. Es que está amenazado de muerte Joe Biden y Kamala Harris. Es decir, que es la cosa muy fea. Por tanto, este tipo de posiciones, no que sea alarmista, no hay que permitir que se propaguen. Es decir, Paloma Pájaro, con mucho dolor de nuestro corazón, es una persona que está en el otro lugar y con la que tenemos que tener un debate, y que mi posición o la nuestra con respecto a ella es la de tener que discutirla, porque estamos en las antípodas de su pensamiento. Y está bien que hayas venido tú, ¿verdad, Dimo? Porque nos has planteado una cosa, aunque no creo que tú compartas estas ideas de Paloma Pájaro, y si lo haces ya tendremos otra ocasión para hablarlo. Oye, pero como soy muy pesado, me marcho porque me va a venir a hablar. A buscar tu mujer. Mando besos Vale. Y que vaya todo bien, ¿vale? Gracias. Ok. Un abrazo. Cuidaros. Pues no sé si queréis añadir algo así ya un poco a modo de despedida. A mí me gustaría que la última persona fuera el doctor Soriano, porque es con el que empecé y me gustaría acabar con él, si te parece, doctor. No sé si... ¿Vas bien de tiempo? Vale. Sí, estoy... Pues si queréis, hacemos una... Pues eso, si queréis hacer una despedida o un cierre, y me despido luego del doctor Soriano. Vale, yo si queréis tengo algo más de prisa también. Vale. Porque es un poco tarde, no he cenado y Perfecto. Mañana entro a las 8. Vale, tranquilo. Entonces, pues oye, un placer haberte tenido por aquí, Rafa. No, simplemente saludar a Dimo y bueno, oye, que es un placer también conversar. Yo creo que se puede hablar siempre desde el respeto y demás y no hay ningún problema, y defender cada uno su punto de vista, que me parece muy legítimo y muy bueno. Me uní al debate porque os estaba viendo, la verdad, y le dije a Rayitos, él lo sabe, dije, ando loco preparando unas clases y la verdad estoy un poco liado. Es verdad. Pero no luego, nada. pues bueno, me desenvolví del tema y entonces pues entro aquí. Un placer estar y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias, ¿vale? Rafa, por haber participado. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Venga, adiós. Bueno, Dimo, pues ha sido tu primera intervención en mi canal. Bienvenido. ¿Cómo te has sentido?
No, súper bien. Muchísimas gracias, Rayitox. Me parece excelente esta posibilidad de poder hablar, discutir y tener diferentes puntos de vista. El trabajo que estás haciendo, pues realmente lo valoro mucho. Todas estas entrevistas que has hecho, pues las he estado viendo muy chévere. Y bueno, no, agradecerte pues la posibilidad de haber estado esta vez con ustedes y pues dispuesto también a cuando quieras seguimos discutiendo y seguimos Genial. hablando. Me gustó mucho el Muchas vídeo que gracias. hiciste hablando sobre la obra de Villarán, que me dijiste que lo viera, ya lo vi, y estuvo muy bien porque es una crítica a su obra desde una perspectiva que bastante seria, ¿sabes? Tanto a nivel técnico, en cuanto a formato, composición, todo. Me gustó, o sea que te Claro felicidades que tenía, claro, por ese y por el canal, que voy viendo los vídeos que vas publicando y tienes muchos vídeos que están geniales, la verdad. bueno, muchas gracias. Pues nada, seguimos en contacto. Luego, si quieres por Instagram, contáctame y Eso, te paso mi contacto por si alguna vez quieres participar o lo que sea. perfecto, excelente. Venga, Bueno, genial. muchas Pues gracias. Chao, Hasta un luego. abrazo, Francisco. Dimo. Chao, Bye Rayitos. bye. Bueno, chao. Am, bueno, doctor Soriano, Tuvo me un siento un éxito, poco, o ¿no? sea, me siento súper contento de que haya podido participar, pues Fernando Castro, Borrego y Dimo. Pero por otro lado también es como que te lo había comentado a ti y por momentos Pero, decía el doctor Soriano de decir, oye, esto ha sido una encerrona, te aseguro. pero, Ha sido todo pero está espontáneo, ¿eh? interesante, Pero se ha ¿no? dado súper bien, la verdad que... A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó como esto, desde ayer que igual me invitaste en uno que ya estaba empezado, o sea, le da un dinamismo muy particular. Yo creo que yo no creo haber visto algo así en cuestión de arte en YouTube. O sea, no creo haber visto en inglés o en español que Mm. se junte gente así sobre un tema porque no voy a permitir que se diga eso y entre alguien así. O A sea, mí me encanta esa sensación de como si fuera un salón y que de repente, ¿sabes? Que vaya participando gente y se y vaya además que se sumando. siente como muy natural, ¿no? Digo, yo digo, no quiero idealizar la bohemia ni nada, pero me recuerda cuando de repente estaba en una cantina platicando con amigos y llegaba otro compañero del gremio Y se y se sumaban. sentaba, ¿no? Así como, no, ¿sabes qué es esto, no? O sea, como Mm, esa vibra muy cordial, sí, pero no sí. por eso complaciente. O sea, es Mm. muy interesante. De hecho, se me hizo como muy interesante lo que A mí pasó ahí. también, ¿eh? Se me ha hecho corto y eso que ha durado 2 horas y media, que no está mal, ¿eh? Eh, Pero ha estado muy intenso y también creo que ha estado muy interesante la participación de Dimo para tener un poco ese contrapunto, ¿no? Tener un poco... A mí eso también es algo que me interesa mucho, por eso también me apetecía mucho el poder valorar este vídeo de esta mujer, porque creo que es interesante el que la gente ponga propuestas sobre la mesa y digan, mira, yo opino esto sobre el arte o no sé, o que simplemente se posicione, ¿no? De algún modo. ¿Sabes? De, de esa manera también se abre espacio para el diálogo, para poder charlar también. Y yo creo que eso está bien, ¿sabes? O sea, Mm, finalmente, creo que uno de los problemas que suceden en torno a esta chica pájaro y tal, es que la respuesta siempre es complaciente o es hate. O sea, no hay un punto medio de debate. mm. Por ejemplo, esto que pasó con sistemas, ¿no? Que dice él que Rothko es aplicar color. Digo, yo como un ex parroquiano de Avelina Lesper, porque cuando era chavo, Me encanta lo de exparroquiano, sí, sí. sí, porque hubo un momento en que sí era como, wow, alguien que se atreve, pero en el caso de Rothko en particular, cuando yo tuve oportunidad de ver un Rothko en vivo, tuve que tragarme con todo gusto todo lo que había pensado negativamente de Rothko, ¿sabes? Porque yo no estoy seguro de que sea una pintura sencilla. Yo soy pintor, doy clases de pintura, doy clases de técnicas tradicionales de pintura y no estoy seguro que sea tan sencillo, pero entiendo la idea, ¿no? Ujú. Que son dos colores. Y sin embargo, digo, y ya lo he dicho antes, pero quiero cerrar con eso, cuando yo me di la oportunidad de darle una segunda revisión a la pintura abstracta, a Malevich, a Rothko, a Pollock, y después de eso al arte conceptual, a Nish Kapoor, a Ana Mendieta, Mm. a Marina Abramovic. O sea, cuando yo empecé a recorrer eso,
de la mano de mis compañeros de maestría, porque yo estaba muy clavado en la pintura. Y entonces ellos me compartían esto, no sin cierta descalificación hacia la pintura, pero en el momento en que entendí lo que había subyacente a este tipo de obra, que surge a partir de ¿qué te gusta? Del 18, del 19, pero que se cuestiona desde antes, y que me pude separar de la figuración sin necesariamente dejar de hacer figuración. La consecuencia directa que yo experimenté, y por eso es que soy tan defensor de las artes conceptuales, que a veces me dicen, ¿cómo puedes defender el arte conceptual si eres pintor? Yo soy muy defensor de las artes conceptuales porque la consecuencia directa a partir de abrirme a la posibilidad de la abstracción, de lo conceptual, de todo el mundo extraordinario que es el arte, es que yo fui una persona más feliz. Viniendo de ser una persona pues, más o menos miserable, poco recomendable, yo creo que abrirme a las artes en toda su magnitud, que uno no puede hacerlo si no es a través del conocimiento, porque realmente nada más para saber nombres tú tienes que estudiar. Y o sea, no va a llegar en un post de Twitter, no va a llegar en un post de Instagram, tienes que estudiar. Pero yo a partir de eso creo que soy mejor persona, no lo sé, pero sí sé que soy muchísimo más feliz. Y creo que aun cuando no te guste, si tú das la oportunidad al arte producido a partir de la segunda mitad del siglo XX, que parece que ahí está el problema para esto. Sí, eso es. Algo te va a gustar. Porque es un mundo tremendo. Es obra que nunca antes había visto. Es una obra que grita nuestra actualidad aunque no nos guste. Es una obra que habla sobre el capitalismo o que pensemos que es una trampa. Es una obra que actúa sobre nuestra realidad aunque queramos no pertenecer a esta época. Y en cuanto a eso, no tiene que gustarte todo. Por ejemplo, a mí Catalán no me gusta, te lo he dicho, no me gusta, me molesta mucho, pero no es mi artista conceptual, ¿sabes? Y sin embargo, hay los que sí, que tienen esa misma, por ejemplo, Ampudia yo no lo conocía bien, y cuando lo empecé a ver, pues empecé a verlo por el salseo que empezó, digo, sí sabía quién era, pero nunca lo había atendido, y se me hace como tan bonito su trabajo, tan humano, de algún extraño modo, y te digo, yo creo que lo peor que puede pasar en el mundo de las artes es la descalificación por consigna, es agarrar bandos. Este arte es de izquierda, entonces no lo quiero. Este arte es de derecha, entonces va contra mis ideales de izquierda. Creo que la gran posibilidad, no solo del artista, sino del fruidor y del amante del arte, es que ve ampliada su libertad en sus posibilidades. Ve ampliada sus horizontes y ve ampliadas sus posibilidades estéticas. Porque te das cuenta que es muy complicado poner todo en un mismo saco. Y a partir de eso, por ahí puedes entender que la vida en sí misma es así también. Que el arte todavía es un reflejo de cómo es la vida y por tanto no se puede establecer en derechas e izquierdas, en artistas y ampartistas, en arte VIP. Kraussianos, sí. Ajá, o sea, creo que la gran posibilidad del arte es la posibilidad de ser humildes. Como espectadores, como productores, como historiadores, como youtubers, como lo que sea, porque el arte, entendido como eso que define una sociedad y que trasciende la pérdida de esa sociedad, es tan gigantesco, pero tan gigantesco, que uno no puede más que verla con mucha humildad, porque le quedó muy grande a Heidegger, le quedó muy grande a Platón. O sea, los grandes pensadores de la humanidad llevan siglos tratando
y no han podido. Hay que acercarse con la cabeza muy, muy agachada. O sea, hay que disfrutarla, pero también respetar las posibilidades y aprovechar cuando de repente llega alguien como Castro y dice, bueno, ahí les va una cátedra porque se les voy a regalar, ¿no? Güey, es como tan extraordinario que esto del arte nos lleve a conocernos, a conocer a Castro, a Borrego, a sistemas. O sea, es como tan extraordinario esto que opera en la realidad misma. Creo que eso es lo que no se debe de olvidar. El arte no es para ver y disfrutar, opera en la realidad misma. Está constantemente afectando la realidad. Y entonces cuando se dice que es de izquierdas o de derechas, oye, espérate, esto estaba antes de las izquierdas y las derechas. Se puede estudiar, se puede criticar, pero esto es más difícil que eso. Sí, 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 sí. Va más allá, totalmente de acuerdo. Ajá, Hmm. creo yo, ¿no? Digo, Ay, borrar la línea entre arte y vida es una cosa que se ha querido desde no sé cuántos siglos. Es un propósito de diferentes movimientos. Los impresionistas querían, los expresionistas querían, el arte naif lo quería, los surrealistas lo querían hacer. O sea, siempre se ha querido borrar la línea entre arte y vida porque esa línea existe, pero existe para que entendamos que es algo que está ahí pero que vuelve mejor la vida en sí mismo. O sea, no sé, muy didáctico el debate de hoy. la verdad que sí, ha estado muy bien. A mí me encantan estos momentos cuando es que cuando entras ahí como conectas con el corazón, me parece súper bonito siempre. Es como ese punto que tienes, sí, respecto a tu manera de entender el arte, conecto mucho con él. Y a mí lo que tú hablas, por ejemplo, de la humildad, ¿no? Con respecto al arte y como de la cantidad, el abrirse un poco, ¿no? Y cómo el abrirte en un momento dado te ha ayudado a ser feliz. El abrirte a otro tipo de disciplinas artísticas, etcétera. En mi caso, para mí, ya lo he dicho alguna vez, lo que me conecta con el arte es la libertad. O sea, me encanta el que haya tantos millones de artistas y cada uno haciendo una cosa completamente distinta. Y que tengan la libertad de poder hacerlo. Y que luego ya cada cual, si conecta con eso, bien, y si no, no pasa nada. Pero que cada cual pueda expresarse y disfrutar, pasárselo bien. Porque al final, la vida es tan corta que si no hacemos cosas que nos hacen sentir bien, ¿qué sentido tiene todo esto? No, pues lo que decíamos el otro día sobre la fealdad, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Rosencrantz? Y Hmm, Rosencrantz dice, el arte es bello porque la belleza es la libertad, o porque la hmm, libertad es bella. O sea, es esa belleza y libertad del arte no las han quitado dictaduras, no las han quitado mercados perversos, no las han quitado críticos restrictivos, no las han quitado dogmas asesinos. hmm. Nadie le puede arrebatar a la gente la posibilidad del arte. ¿Qué forma tome eso? Ya es otra cosa. Hmm. Pero si tú eres un judío en un campo de concentración, desnutrido a punto de morir, y te tiras un poema con las uñas en una tabla, no me vengas a decir que eso no es arte. A lo Hmm. mejor es un mal poema, pero es arte en cuanto a una muestra de la voluntad humana por crear. Y esa creación no tiene que ser física nada más. La creación de una bella idea ya lleva una parte de arte ahí adentro. Hmm. El poema que se susurra y no se escribe ya es arte para el que lo susurra. Ya lo otro es el sistema. Y ahí sí vamos a discutir y tal. Pero el arte es un derecho humano, creo yo. No Sí. sé. Sí. Ya sabes que Momentos. me traumo, perdóname, perdóname. No, 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 pero no hay que perdonar. Sí, me encanta. Yo creo que está todo el mundo encantado escuchándote. Oye, pues nada, vamos a hacer... Estuvo bien. Que no, que ha estado muy bien, ha estado muy bien, de verdad. Además es un cierre súper bonito para este, porque ha sido un momento mágico, yo creo. O sea, todo este debate yo lo he vivido como que ha habido un momento muy mágico y ha habido momentos muy, muy, muy buenos. Un gustazo, una vez más, doctor Soriano, tenerte por aquí, ya sabes que se te quiere.
Y a toda la gente gracias. que estáis ahí en el chat, aunque no haya habido hoy mucho tiempo para contestar, a todas las personas que habéis ido participando, que sois muchísimas, que sepáis que se os lee. O sea, mientras vamos aquí debatiendo, no hay tiempo de ir incluyendo todo lo que vais diciendo, pero se os va leyendo y se agradece muchísimo. Agradezco mucho las personas que también os habéis animado a enviar un super chat. Ya sabéis que estoy sorteando una pieza entre aquellas que os animéis a hacer super chats para apoyar el canal. Y pues eso, muchas gracias. Todas las personas que lo hayáis hecho, pues participaréis en ese sorteo. Y nada, pues si os ha gustado el debate y queréis dejaros un like, compartirlo, en fin, suscribiros a mi canal, pero también al de Sistemas Estéticos, al de Rafael López Borrego, al de Fernando Castro y por supuesto al del Dr. Soriano, que es un canal de primer nivel, pues genial también, ¿vale? Y nada más, con todo esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí.